Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La suerte está echada y empezamos un streaming más, el número 75, que se me hace un montón. Solo hemos fallado 1 o 2 semanas en todos estos meses desde que decidí hacer este streaming y montones de gente me dijeron, pero qué mala idea, estás como loco, no lo hagas. Y me pidieron que no lo hiciera, entonces en honor a ellos pues lo seguimos haciendo. Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por estar con nosotros. Ya somos en este momento 42 personas, lo que es un montón de gente para un día que es feriado. Pensé en no hacerlo hoy, pero no tenía nada mejor que hacer. Aunque venga poca gente, trabajamos para ellos. Trabajamos. Y porque hay muchas cosas que comentar y luego si se acumulan 2 semanas al final, lo que pasa es que uno acaba no comentándolas. Y creo que son cosas relevantes. Por supuesto, lo que siempre les pido, porque hay que empezar así. Se me olvida decirlo. Hay gente que nunca ha visto este streaming, que de pronto ha visto que hay un en vivo y se meten y dicen, ¿qué pasa allí? Ven un tío feo ahí, más mayor, diciendo cosas. Soy Mauricio José Schwartz, mucho gusto. El canal es El Rey va Desnudo. Y sus streamings de los jueves se llaman En Vivo y con Todo, porque son en vivo y porque damos con todo a todo el mundo, al que le guste, al que no le guste. Este no es un canal de nicho, este es el canal del antinicho, así como hay canales muy, muy, muy especializados, nosotros somos muy, muy, muy generales. Somos aprendices de todo y oficiales de nada, cosa que me critican mucho. ¿Por qué opinas de todo? Esto me lo dice gente que también opina de todo y generalmente con menos bases, porque yo cuando no tengo base alguna simplemente me salto las preguntas o digo no sé y me voy a otra cosa, pero la misma gente que opina de absolutamente todo le parece muy mal que lo haga yo, porque lo hago en YouTube, porque lo hago ante el público y porque doy la cara. Porque generalmente los que me critican son Juan Pedro 7548, lo que se conoce como nombre numerito, o gente que tiene un canal en YouTube que está completamente vacío y que no hay forma de identificarlos. En cambio yo doy nombre y cara y muchas personas se enojan conmigo. Entonces, pues me da muchísimo gusto. Me dicen que, no, que prende el rayito. No puedo, se me acabaron las pilas. El martes próximo, está aquí Multiservicios El Manitas, que es son los compañeros que me ayudan a mí con las cuestiones de electricidad y plomería y fontanería y pintura y este tipo de cosas. Y el martes van a instalar una cosa para que el rayito ya no tenga que depender de las pilas, porque me he gastado un montón de pilas, porque además se me olvida pagarlo, entonces me voy, regreso a los 3 días, ya me quemé 3 pilas, y el próximo jueves lo enciendo con 3 pilas nuevas y se me olvida pagarlo. Vamos, que el negocio no me sale, estoy haciendo rico a Duracell. Entonces, bueno, vamos a poner un enchufe para que también pueda enchufarse ahí al USB, a un enchufe de 12 voltios de USB, con el que vamos a tener muchísima mayor facilidad para tenerlo encendido siempre, y si me voy y lo dejo encendido, pues no va a pasar nada, no me va a costar dinero. Bueno, entonces no hay rayito. En realidad, si no lo creen, pero está ligeramente encendido todavía porque quedaba un poquitín de, de pila, pero lo siento. Bueno, entonces decía yo, si me quieren apoyarnos, este canal necesita apoyo, somos pobres de solemnidad y encima traemos a gente que nos ponga enchufes. Entonces pueden apoyarnos en Patreon con una pequeña o gran aportación mensual si así quieren, o en PayPal por una sola vez, una donación que hagan a este canal. Además les puedo prometer que pago impuestos sobre todo lo que me dan. Si yo no le hago ay, ¿cómo tengo que pagar impuestos? Claro que tengo que pagar impuestos, porque si no, ¿cómo tenemos servicios públicos? Entonces, sobre todo el dinero que me dan, yo lo declaro religiosamente, bueno, no religiosamente porque soy ateo, pero lo declaro como debe de hacerse, pues. Y pueden seguirnos, por supuesto, en Twitter, donde soy @el nocturno, en Instagram, donde soy m-el nocturno, en mi página web, la página web menos visitada de todo Internet, que es mauricioschwarz.com, y nuestro correo electrónico rvdsqs@gmail.com, que esta vez ni siquiera he podido revisar, así que no sé qué estamos haciendo. Otra invitación, por supuesto, a nuestra serie musical Ahora Música, donde llevamos ya como 50 grupos, es una cosa impresionante. Pues claro, se me han ido acumulando y juntando, y estamos haciendo seis vídeos a la semana, probablemente los reduzca yo a 5, pero estamos comentando blues y folk y rock y la música que a mí me gusta. Y la próxima semana voy a encerrar aquí conmigo a mi sobrina Laura, que tiene 20 años y vive en Essex,
y es gente de rap y hip hop, y vamos a ponerla a ver un blues, una cosa de folk y una cosa de rock, y a ver qué opina y que reaccione conmigo a lo que estaremos viendo en pantalla. Entonces vamos a tener el gusto de tener a Laura. Va a ser mi primera reacción doble, aprovechando que está de visita porque está de vacaciones, está estudiando Relaciones Internacionales. Estoy orgullosísimo de ella, además, como ustedes van a poderlo ver. Bueno, por cierto, hay una serie de personas que me dicen, y no una vez, varias veces, en los comentarios, sobre todo de YouTube, sobre todo porque es donde más fácil es. Oye, Mauricio, y no deberías peinarte ni vestirte como te vistes porque no es acorde a tu edad. No sé si debería yo quizás, no como Mick Jagger que está arriba a la izquierda o como Paul McCartney que está a la derecha, está más delgado que yo, eso sí, se lo reconozco, es una ventaja de ser gente que come solamente hierbas. Como ellos no, ¿verdad? Porque son señores que tienen 10 y 13 años más que yo, son del 40, del 42, por ellos dos. Quizás me debería yo vestir y peinar como el de la izquierda, que es Dee Snider, que es el vocalista de Twisted Sister, porque ese tiene mi edad exactamente, nació en 1955. Eh, que me digan que me tendría yo que vestir y peinar de otra manera y ser distinto para ajustarme a la idea que ellos tienen de mi edad, me generó alguna serie de reflexiones interesantes sobre el envejecimiento, sobre una frase que mucha gente dice que es que de los 60 años de edad, son los nuevos 40. Primero que nada, yo tengo una reflexión respecto al carácter social del envejecimiento, sobre todo porque este tipo de comentarios me llegan desde España. La gente de mi edad vivió 23 años en dictadura antes de conocer la democracia. Es decir, la democracia comienza en España con la promulgación de la Constitución de 1978, con el referéndum constitucional que hace que la Constitución española, vigente actualmente, se convierta en la ley y se convierta, por lo tanto, España en una nueva democracia después de ser una dictadura horrorosa desde 1939. Quienes tenían, 23 años cuando se promulgó la Constitución en España, habían vivido 23 años en dictadura, yo no. Yo a los 13 años ya oía los Beatles, ¿no? Ya oía música, ya oía rock, ya me sentía parte de un universo donde hay muchos problemas, pero también hay una enorme libertad intelectual y creativa y de todo tipo. A los 17 años me traté de meter en una banda de rock, claro, tocando mal, acabé tocando guitarra, acabé aprendiendo guitarra en una estudiantina, lo siento, pero así fue, es la historia de mi vida. Y empecé a vestir más o menos como he visto ahora, porque los pantalones vaqueros se volvieron nuestro uniforme allá por 1970 fácilmente, 72. Y luego las camisetas vinieron un poco después, pero no demasiado después. Y yo siempre he vestido de camiseta, con camisas, pero lo que más me gusta es usar camisetas. Siempre usé el pelo largo hasta acá, lo traía como Dee Snider. Casi lo traía tan largo como, sí, no, poco menos, hasta el hombro. Lo de Dee Snider es muchísimo. Pero traía yo el pelo como largo hasta los hombros. Lo que pasa es que era un mantenimiento enorme. Como tengo el pelo rizado, era un mantenimiento enorme. Entonces hace como 10 años, sí, más o menos 10 años, menos, quizás 9, fui a una peluquería y dije, córtalo, porque ya no le quiero dedicar tiempo. No es que no me guste, me sigue gustando y me lo volvería a dejar largo, pero el mantenimiento era muchísimo. Pero es que así viste y se peina la gente de mi generación que vivió mi entorno. El español no, el español de 67 años es una persona que vivió otro mundo y tiene otra visión, pero no creo ni siquiera que todos. ¿Qué es lo que pasa? Aparte de que hay una cuestión de carácter social, si tú viviste una juventud en ciertas condiciones, hombre, te sigues sintiendo joven y te sigues sintiendo rebelde y te sigues sintiendo un montón de cosas,
que puede envejecer la carrocería, pues no tiene por qué el motor echarse a perder si uno lo cuida. Pero también hay un fenómeno que afortunadamente tocó hace un par de días, o ayer mismo me parece incluso, mi querido y respetado Juan Ignacio Pérez, que es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, que tiene un nombre en vasco que no sé pronunciar, así que me van a perdonar. Y él hizo este artículo sobre cómo envejecemos mejor que nuestros padres. Él dice mejor, yo creo que envejecemos menos o envejecemos más lento que nuestros padres. Y esto ya lo he dicho, es muy curioso. Cuando mi abuela tenía mi edad, era verdaderamente una anciana con problemas de artritis, dificultades de movilidad. De memoria no tuvo muchos problemas, pero de movilidad y de facilidad para desenvolverse en el mundo, pues, no la tenía. La persona de 67 años era una persona que estaba muy golpeada por la vida. Entonces quiero leer lo que escribió, o algo de lo que escribió, decíamos, Juan Ignacio Pérez, que además fue uno de los promotores de Naucas, esta actividad de divulgación científica en la que yo estuve muy implicado y que probablemente vuelva ya en cuanto pueda. Y lo toma además de 2 fuentes científicas sobre desempeño cognitivo y desempeño físico en personas mayores, como un servidor y amigo. Y dice, si tiene fotografías de familiares de hace varias décadas, les echa un vistazo y verifica la fecha en que se tomaron, se sorprenderá al comprobar que quienes aparecen en la imagen aparentan tener 10 años más que los que tienen. En efecto, parecen más viejos. Y si es usted o su pareja quien en este momento tiene la edad que tenían quienes aparecen en la instantánea, se debatirá perplejo entre 2 posibilidades. Habrá envejecido mucho mejor que sus familiares, o quizás que la imagen que tiene de sí mismo le engaña, y en realidad también usted ha envejecido, aunque no lo quiera aceptar. A ver, es difícil aceptar que uno se vuelve viejo. Quizá le ocurran ambas cosas a la vez, pero lo más probable es que usted y su pareja hayan envejecido menos que los familiares de la imagen a su misma edad. Esta es la conclusión a la que ha llegado el equipo de la gerontóloga Taina Rantanen de la Universidad de Jyväskylä, no sé cómo se pronuncia eso en Finlandia. A ver, el finlandés es uno de los idiomas más infernales del universo junto con el árabe y el japonés. Pero bueno, Jyväskylä, créanmelo. Tras estudiar la condición física y cognitiva de 2 grupos de personas, unas nacidas en 1910 y 1914 y las otras cerca de 3 décadas después, las del primer grupo fueron examinadas entre 1989 y 1990 con 80 y 75 años de edad. Y las del segundo grupo entre 2017 y 2018 también con 80 y 75 años de edad. Y pensemos, entre 80 y 75 años de edad tienen los Rolling Stones y Ringo Starr y Paul McCartney y Bruce Springsteen y toda esta gente. Pero Bruce Springsteen creo que un poco menos. Es un poco mayor que yo, pero no mucho. A todas ellas se les hicieron pruebas de desempeño físico y de capacidad cognitiva. Los del grupo que habían nacido 3 décadas más tarde caminaban más rápidamente y tenían más fuerza, tanto en las manos al sujetar objetos como en las piernas. Y en lo que se refiere a las capacidades cognitivas, los nacidos más tarde tenían más fluidez verbal, reaccionaban con mayor rapidez al realizar tareas complejas de movimiento de dedos y obtuvieron mejores resultados en ejercicios de correspondencia entre símbolos y números. En ambos casos se han comparado los registros correspondientes a personas de la misma edad. Pero hay también fenómenos de carácter social, creo yo, allí. Un ejemplo, tengo que volver al gimnasio, pero yo iba al gimnasio. Mi abuela no iba a ir al gimnasio a los 65 años, yo a los 65 años estaba en el gimnasio. Se mueve uno más, lee más, tiene más acceso a fuentes de información que le exigen mantener su cognición y su capacidad verbal pues, más al día, ¿no? Tocó la guitarra, hombre, agilidad de dedos, todavía el otro día se me caía algo, lo atrapé, dije, ay, qué reflejos tengo para lo viejo que soy, cosas así. El mejor desempeño físico y cognitivo que reflejan los resultados, nos sigue diciendo, en quienes nacieron 3 décadas más tarde no tuvo carácter general. Las medidas de función respiratoria, por ejemplo, no mostraron mejoría, ni tampoco las de la tarea de memoria a corto plazo que consiste en recordar secuencias numéricas.
Con el paso de los años, las condiciones de vida han mejorado en gran parte del mundo y desde luego lo han hecho en los países occidentales. La prosperidad ha propiciado una mejor alimentación con todo lo que ello implica en términos de salud, pero también ha mejorado y mucho la atención médica. La gente ha estado cada vez más sana y es por ello lógico que llegue en mejores condiciones a edades avanzadas. En lo que se refiere al desempeño cognitivo, un mejor estado de salud también ha podido ser un factor positivo, pero en este caso los años de formación han ejercido una influencia determinante. Cuando se descuenta el efecto de los años de aprendizaje, las diferencias entre los grupos nacidos en épocas distintas se atenúan hasta desaparecer. Es decir, que si usted estudió o estudia o ha estudiado toda su vida, va a tener un mejor desempeño cognitivo, lo cual me parecería a mí pues una obviedad. Por último, debe considerarse el nivel formativo sobre el estado de salud. Quienes tienen una mejor formación también tienen hábitos de vida más saludables. A ver, yo no fumo, yo no bebo, yo no, drogas nunca, pero, a ver, en mi generación, bebí, fumé, pero desarrollé alergia al alcohol, lo cual me resultó buenísimo. Y hace como 10, 11 años, no, 13 años dejé de fumar. Entonces, y drogas nunca consumí, mi generación sí. Pero ¿y qué? Keith Richards consumió la mitad de las drogas producidas en el siglo XX las consumió Keith Richards. Y a los 80 años, ahí está. Es un caso para estudio médico, según yo. Bueno, pero dice que quienes tienen mejor formación también tienen hábitos de vida más saludables, acuden al médico con más diligencia y dependiendo del país y la región en la que viven tienen acceso a mejores servicios de salud. Esto por supuesto. Se cierra así el círculo virtuoso que propicia un envejecimiento más saludable, una vejez más grata y una vida más prolongada. De lo que se trata es que cada vez sean más en todo el mundo las personas que entran en ese círculo. Y allá donde entramos es a que la mayoría de la gente que me ve pues, es más joven que yo. Entonces, que tienen la posibilidad de estar mucho más jóvenes durante mucho más tiempo, no solo de sentirse uno joven. Si yo digo, yo me siento de 17 ya, pero le tengo que sumar 50, me guste o no. Pero quienes me ven tienen la posibilidad, cuidándose realmente, no solo cuidándose físicamente, sino manteniendo activa su cabeza y su cognición y su interés por la vida, tienen la posibilidad de ser jóvenes más tiempo. Y esa juventud se refleja en todo. Sí, también en eso, en todo. Entonces, pues me parece importante que pensemos en el envejecimiento en estas condiciones y en estos términos. Y seguimos. Vamos a ver un poquitín del chat, porque luego se enojan de que no veo el chat. ¿Estás enterada del Frente Cívico Nacional en México? En el discurso se parece mucho a lo que has propuesto siempre. No sé, en el discurso todos suenan muy bien. No sé, no los conozco, la verdad. Sobre el grupo de rock argentino, nunca sobre el Indio Solari y su banda, no los conozco. Gira por España con holograma, eso no es una gira, eso es un streaming. Bueno, ¿cree que el derecho de veto que tienen algunos países de la Unión Europea debería ser eliminado? Yo creo que sí, eventualmente, por supuesto. ¿Puedes hablar del Sindicato Mexicano de Electricistas? No tengo... A ver, yo conocí al sindicato de electricistas, pero no conozco su situación actual. Por estos días, creo que la semana que viene, por allí, cumplo 23 años de que tomé un avión, salí de México, me vine a Asturias y no he vuelto a México. Entonces me entero de cuestiones evidentemente muy gruesas, pero de detalle fino, de detalle de granularidad muy fina de lo que está ocurriendo en un sindicato determinado, pues más difícil y no quiero opinar al respecto. Con la evidencia del daño cerebral causado por el box, luchas y fútbol americano, ¿es correcto seguir promoviendo estos deportes de contacto y su industria millonaria? A ver, no es incorrecto si la gente sabe a qué se está exponiendo. Lo malo es que no supiera a qué se estaba exponiendo. Y cuando no sabían a qué se estaba exponiendo, tampoco lo sabían los que estaban al frente. Porque nos gusta mucho culpar a quienes hacían algo que no se sabía que estaba mal. Y claro, ustedes lo hicieron. Sí, no sabíamos que estaba mal, perdón, ¿no? Pero si la gente sabe a qué se expone, es que mira, yo estoy un poco preocupado porque
la gente dice, y lo dice con mucha seriedad, es que la vida es muy dura. Ya, sí. Es que esto de tener hijos es jodidísimo y hay que educarlos y hay que alimentarlos y esto me genera un enorme estrés. Ya, debías haberlo sabido. Es que mi trabajo no me satisface completamente. Pues que hay muy pocas personas a las que su trabajo les satisfaga completamente. Es que, es que mi vida es tremenda. Yo vivo bajo muchísimo estrés porque yo me esperaba. ¿Qué te esperabas? Cuando eras niño te dijeron que todo iba a ser color de rosa. ¿Tú crees que tienes un equipo de resistencia psicológica ante desastres porque decora mucho o porque se ha desarrollado evolutivamente por el hecho de que la vida es difícil? Hoy hay vidas mucho más difíciles que otras, esto es evidente. Hay gente que ha pasado cosas que tú dices, madre mía, es que yo reventaba, yo hubiera estallado. Y luego no estalla uno, eso es lo peor. Pero cuando te encuentras gente que está viviendo todas las ventajas de la actualidad, que tiene un trabajo que lo remunera, ya, pero es que yo me quiero comprar una casa, ya, pero es que mira, el 99% de la gente de mi generación, cuando tenía tu edad, pues no se podía comprar una casa, porque nos pagaban una mierda. A ti te pagan más de lo que me pagaban a mí. Pero es que yo quisiera poderme desarrollar plenamente y todo el mundo quiere, pero eso hay que luchar por ello. No, no es obligación de la sociedad el proveértelo. Ojalá lo fuera. Pero hay una visión muy de Disneylandia en la cual todo pequeño tropiezo en la vida es una demostración de la injusticia de la sociedad, de los errores del gobierno, de la maldad de los que están a tu alrededor y de una vida que es aterradora y absolutamente insoportable. Cuando yo veo a una persona que tiene un trabajo de 8 horas al día, 5 días a la semana, con atención médica, con escuela gratuita para sus hijos, y me dice que es un esclavo, me quedo profundamente impactado. Porque yo he estudiado más o menos lo que fue la vida de los esclavos, el pertenecer a una persona que te puede cortar un pie si le da la gana. Los esclavos que se escapaban en Estados Unidos les cortaban un pie. No, no les cortaban la pierna, les cortaban los dedos del pie, de un hachazo, no sin anestesia, por supuesto que no. Esclavas que eran usadas por sus dueños de manera absoluta, como sirvientas, como sirvientas sexuales, como lo que fuera, las horas que fuera. El saber que tus hijos van a nacer esclavos. Es decir, cuando alguien dice yo soy un esclavo en estos tiempos, en estas sociedades en las que yo me muevo por lo menos, en las que probablemente se mueven todos los que me ven a través de YouTube, es despreciar, es una ofensa a las personas que tuvieron que sufrir, sufrieron y padecieron la verdadera esclavitud. Es que es perder la dimensión del significado de las palabras. Como cuando le llaman violencia, le dice a alguien, no seas tonto, ¡ay, estás ejerciendo la violencia! No, no. Violencia es que te suelte un sopapo. Si te digo algo que te desagradó, puedo estar diciendo algo molesto, pero no es violencia. No todo es violencia, no todo es esclavitud, no todo es el extremo del lenguaje, el extremo que ha creado el lenguaje para expresar aquello que está más en los extremos de la experiencia humana y no es lo que estás viviendo tú nada más porque te incomoda que el zapato te aprieta un poco. Evidentemente, cuando hay daños reales, daños como los causados del boxeo, siempre se supo. En el boxeo no hay novedad alguna porque se sabía, existía un síndrome del boxeador ya en los años 50, ya cuando yo despierto al boxeo y veo a personas como Mantequilla Nápoles o el Púas Olivares o Sonny Liston o Cassius Clay, Mohamed Ali, Joe Frazier, etcétera, es muy claro que existía el síndrome del boxeador, es decir, que los golpes en la cabeza te hacen daño, lo cual tampoco necesitas un doctorado para sacarlo.
Del fútbol del fútbol americano y de la lucha es menos. La lucha es acrobacia, no olvidemos, a ver. Por si alguien no está enterado, la lucha libre, esto que hacen la WWF o le cambiaron luego el nombre. Pero esta organización de las luchas en Estados Unidos, donde está el Enterrador y estuvo John Cena y toda esta gente, y la lucha libre mexicana no son de verdad, son de mentira, sí. Son acrobacia, donde todos los participantes están trabajando juntos para darte un espectáculo, pero no se lastiman en realidad, porque si se lastimaran no podrían luchar 3 veces a la semana, que es lo que hacen muchas veces, ¿ok? Pero sí hay riesgos, obviamente toda acrobacia comporta riesgos, el circo comporta riesgos. Yo he hablado de algunos de mis ídolos del circo, que fueron los Valenda voladores, el nieto de Carl Valenda, que está haciendo cosas maravillosas caminando en el cable, pero el circo tiene riesgos. Hay cosas en la vida que tienen riesgos. Se deben seguir promoviendo si las personas que lo hacen lo quieren hacer, sí. Si los obligan a hacerlo, no. Pero no podemos aspirar a un mundo en que todo sea de mentira, en que todo sea absolutamente protegido, porque nosotros mismos a veces buscamos la emoción. Cuando yo hacía escalada de roca, no lo hacía. Yo decía, me gusta la emoción, no el peligro. Usaba doble seguro y todo, pero sabía que pese a todo tenía yo un peligro. Y ese peligro generaba emoción. Y ese adrenalinazo pues tiene su placer. Es una fuente de placer. Todos los deportes son de contacto. Todos los deportes comportan riesgos. Si saltas con pértiga mal, te puedes romper el cuello. Pero no podemos aspirar a una vida absolutamente sin riesgos, porque es una vida muy vacía. Tenemos que eliminar los riesgos que se puedan eliminar, sobre todo para las personas que no tienen por qué sufrirlos. Me preocupa mucho más la seguridad de los trabajadores en el taller, en la fábrica, en la mina, en la oficina incluso, que cosas que se sabe que comportan un determinado riesgo. Entonces, la pregunta creo que se responde así, no sé si sea satisfactorio, pero no lo podría responder de otra manera. Tu opinión acerca de los pandilleros en El Salvador. Dijo el presidente que si los organismos de derechos humanos los quieren, él se los da al 2x1. A ver, el problema es que estamos entrando en terrenos muy gordos. Mira, el problema de los guerrilleros, de los pandilleros de El Salvador se produce cuando El Salvador se convierte en un estado absolutamente fallido. ¿Cuándo se convierte El Salvador en un estado absolutamente fallido? Cuando lo abandonan los dos que pelearon la guerra en El Salvador. La guerra civil de El Salvador fue una guerra peleada entre dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. La Unión Soviética armó y entrenó y lanzó a la guerra a unos, como el Frente Farabundo Martí, y Estados Unidos pues, preparó, armó y lanzó a la guerra a otros, los dictadores, con sus prácticas absolutamente aterradoras y absolutamente indefendibles. Cuidado con eso. Cuando todo el mundo se desinteresa de El Salvador, lo que queda es una tierra de nadie que ocupan las pandillas. Esto lo tiene que resolver El Salvador, no hay de otra. Lo tiene que resolver El Salvador, lo tiene que resolver el pueblo salvadoreño por la vía de la democracia y por la vía de la participación democrática amplia. Que es muy vago y parece como una gran entelequia decirlo, probablemente, pero es que no hay de otra. Es que no hay de otra, es que esperar al caudillo, es que esperar al Mesías, es que dejar que las cosas sigan así en Honduras o en El Salvador tampoco es justo para quienes vienen después. Entonces se tiene que hacer el sacrificio y el intento hoy. Lo que digan allí, Bukele me tiene bastante sin cuidado. A mí me lo habían vendido como un socialdemócrata que era una gran oportunidad para El Salvador, por lo visto es un chiflado. Tenemos, claro, era un outsider también él, ¿no? Y la semana pasada hablábamos de outsiders. Pero enfrentar el problema de las pandillas, que además hay pandillas que nacen en Estados Unidos, si mal no recuerdo, y que luego se revierten a El Salvador, la única forma de funcionamiento, la única forma de atacarlas que se tiene es con una sociedad organizada, limpia y honesta, que elija gobiernos organizados, limpios y honestos. La honestidad viene de arriba hacia abajo, nunca de abajo hacia arriba. Cuando
se decide atacar a los gángsters en Estados Unidos, se elige, lo tienen que decidir primero alguien hasta arriba y luego elegir a Elliot Ness y a los Intocables para que sean un grupo que esté libre, que pueda resistir las ofertas económicas de los gángsters, que pueda verdaderamente implantar la honestidad de arriba abajo. Y se puede, y hay países que lo han hecho, y hay sociedades que lo han hecho, porque hay sociedades que han pasado por momentos tan terribles como los que pasan actualmente varios países centroamericanos, y creo que los pueden superar, pero se superan así. No veo otra forma en que se pueda hacer. Escuché el nuevo tema de Pink Floyd apoyando a Ucrania. Ya había yo hablado antes en Twitter del cantante con el que hicieron el tema, porque ese cantante, ya lo conté, alguien me dijo, mira un cantante de rock que se enroló en el ejército de Ucrania. Y yo dije, a ver, esto es un fake, esto es propaganda. A ver, la propaganda de guerra es perfectamente válida, y si tú estás de un lado de la guerra, pues ayudas en la propaganda. Entonces me fui a buscarlo, no, resulta que era cierto, y la banda se llama Boombox, y 3 de sus integrantes, entre ellos el cantante, que hacen rock y hip hop, pues se están enrolados en el ejército y estaban defendiendo Kiev, lo último que supe. Y como resulta que David Gilmour tiene una nuera ucraniana y tiene nietos ucranianos, pues se siente cerca de Ucrania, y ya había conocido al grupo Boombox cuando le hicieron algunos, le hicieron de teloneros en un par de ocasiones. Entonces lo escuché, lo agradezco enormemente, lo aplaudo enormemente. Los dos, además los otros dos grandes viejos que fueron a apoyar a Gilmour y al otro, no me acuerdo el nombre ahora, que son los dos que quedan del Pink Floyd original. Roger Waters está diciendo que lo que necesitamos es la paz, y vamos a hablar de pacifismo como el de Waters más adelante hoy. Pues me parece que lo que hicieron es extraordinario, sobre todo porque es para reunir fondos para Ucrania. Ya que estamos hablando de reunir fondos para Ucrania y de lo que está pasando en Ucrania, una cosa muy rapidita sobre la invasión rusa a Ucrania, porque me genera a ver, es que por dónde entro. Bueno, primero que nada, el tema de la OTAN. Suecia y Finlandia, que están gobernados por dos primeras ministras socialdemócratas, ambas del Partido Socialdemócrata, están pensando en entrar a la OTAN, rompiendo su tradicional neutralidad. Finlandia ha sufrido la invasión rusa en varias ocasiones, la invasión de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Fue invadida por la Unión Soviética. La Unión Soviética tiene un viejo anhelo de propiedad territorial sobre Finlandia, el mismo que tiene sobre Ucrania y sobre Estonia, Letonia, Moldavia, Lituania, etc. Y dada la invasión a Rusia, la invasión a Ucrania, la invasión rusa a Ucrania, pues Suecia y Finlandia se están planteando mejor entrar a la OTAN, porque quieren sentirse protegidos, porque consideran que Putin está tan loco como para emprender el ataque contra ellos en cualquier momento, ¿no? Entonces, Putin está advirtiendo que no lo hagan. ¿Por qué? ¿Por qué no lo deben de hacer? ¿Qué es más importante? ¿Guardarle el patio trasero a Putin o la soberanía de naciones como Ucrania, Finlandia y Suecia? Pero hay gente a la izquierda que dice que defiende la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, pero en el caso del pueblo ucraniano y ahora del finlandés y del sueco, están haciendo excepciones. No, es mejor que sean el patio trasero. Que México sea el patio trasero de Estados Unidos les parece muy mal, que América Latina sea el patio trasero de Estados Unidos les parece muy mal. Toda la esfera de influencia que tuvo Estados Unidos, que ya no tiene en América Latina, les parece muy mal, pero la de Putin, esa sí está muy bien. Y no creo que eso sea una cuestión de principios bien manejada. Pues todo esto por un tuit que yo reproduje hace poco que decía, ¿alguna vez en tu vida la has cagado tanto que hagas hacer que dos países entren en la OTAN? Porque es lo que ha conseguido Vladimir Putin. El fracaso espectacular de su guerra de 5 días, que ha llegado a su día número 50 sin avances,
y donde no pudo tomar Kiev, donde no pudo tomar Odessa, donde le acaban de hundir su principal buque de guerra frente a las costas ucranianas, donde, como dice el presidente Zelensky, los ucranianos le han destruido más material de guerra del que tienen muchos países europeos. Si la cantidad de carros de combate que le han destruido Ucrania a Rusia es más de los carros de combate que puede tener España. Es que nadie tiene tantos carros de combate, sobre todo cuando en una Europa pacífica, pues una Europa que se ha armado menos. Ahora se plantea rearmarse. Pero el fracaso espectacular de Putin es un peligro y al mismo tiempo es la única esperanza. Dice Zelensky en un video, en un tweet que vamos a ver después, que la única forma de parar esto es desafortunadamente por la vía militar. Y esto tiene problemas respecto del pacifismo, que es el tema que vamos a tratar después de esto. Dice Antonio Grael que él se mira al espejo y no se refleja el hombre de 59 años que veía en sus mayores cuando él era un niño de 10 o 15 años. Cierto, pues no es cuestión de la ropa, no, pero a mucha gente le ofende la ropa porque piensa que a mi edad yo tendría que vestirme, no sé, con unos chalequitos guateados, camisa a cuadros, pantalones hasta aquí arriba, ¿no? Con el cinturón, es el cinturón que se usa aquí, muy elegante. ¿Y por qué? Si yo nací con el rock y he vivido con el rock toda mi vida y esta ha sido mi ropa toda la vida, no me la voy a cambiar por ser mayor. Dice David Triviño. Mi pregunta de hoy es, lo hemos controlado a David hasta conseguir que solo haga una pregunta en vez de 37. Dice, perdón, vamos a pasar a lo normal. ¿Hasta qué punto los padres deben tener potestad de la educación de los hijos sin intromisión del Estado? El problema, yo creo, ya es el uso del concepto Estado, porque el concepto Estado generalmente lo usa la derecha para proclamar la libertad de hacer lo que se le dé la gana, porque el Estado lo considera como un ente exterior a la sociedad, un ente externo, independiente de la sociedad, que le impone cosas a la sociedad. El Estado es la sociedad organizada, y si no lo es, tu país no es democrático y necesitamos que lo sea. Te conviene que lo sea, lucha para que lo sea. El Estado es la sociedad organizada, y el Estado se da leyes mejores, la sociedad se da leyes mejores de lo que es la propia sociedad, en muchos casos. Es decir, por ejemplo, nuestras leyes no permiten la venganza, pero nosotros acudimos a la venganza en muchas ocasiones. Si alguien le hace algo a un hijo mío, probablemente me vaya yo sobre él. No está bien. Y el Estado no debería sancionarlo porque pretendemos que nuestra sociedad sea superior a los hombres, a los seres humanos, a los hombres y mujeres, como lo quieran ver. Pero, en ese sentido, toda sociedad con un Estado fuerte, con un Estado débil, sin un Estado, una tribu donde eligen al jefe cada semana, da igual. Toda sociedad protege a sus niños. Se considera que los niños son un patrimonio de toda la sociedad y no solamente de sus padres, no son la propiedad privada de sus padres como una segadora de pasto. Si tú tienes una segadora de pasto y de pronto sales con un martillo y rompes la segadora de pasto, estás en tu pleno derecho, eres tonto, estás destruyendo tus propios bienes, pero allá tú. Pero si tú sales a la calle y le empiezas a pegar a tu hijo con un martillo, la sociedad tiene que detenerte. La sociedad tiene que detenerte porque los niños tienen derechos como seres humanos. No son propiedad, no son objetos, no son absolutamente dependientes de sus padres, la sociedad los protege. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos al tema de la educación. Tú no puedes enseñarles a tus hijos, o no deberías poder enseñarles a tus hijos, mentiras, falsedades ni odio. Porque le estás haciendo daño al niño. Porque lo estás preparando para una sociedad en la que no debería vivir, una sociedad de enfrentamiento, una sociedad de odio. No puedes decirle en tu escuela que tal grupo étnico, tal grupo nacional son malvados y deben ser eliminados y exterminados de la faz de la tierra. No es aceptable para una sociedad normal. Hay sociedades que lo aceptan y son sociedades que nos preocupan.
Cuando ves la enseñanza que se les da a los niños en Irak y cuando ves que se les enseña los protocolos de los sabios de Sion, esta falsificación zarista, como si fuera una realidad para demostrarles que hay que matar a todos los judíos, pues hombre, la preocupación es razonable. Hay sociedades que les imponen a los niños cosas que a mí no me gusta que les impongan. He hablado en alguna ocasión de los pioneritos cubanos, que a mí me preocupaban muchísimo. Yo cuando estuve, la primera vez que estuve en Cuba, nos llevaron a Finca Vigía, que es la casa de Hemingway. Era donde vivía Ernest Hemingway. Y bueno, nosotros éramos un grupo de 20 y tantos escritores, e ir a la casa de Hemingway era casi una peregrinación religiosa. Los escritores que siempre soñamos con una torre donde aislarnos para escribir, le habían hecho una torre a Hemingway para que escribiera, la usó 2 veces, no le gustaba, estaba en su habitación, escribía además contra la pared, cosa que yo no entiendo. Yo siempre miro a la ventana cuando escribo, trato de mirar por la ventana, quiero ver el mundo exterior. Y él escribía de pie en su maquinita con la pared enfrente. Bueno, y íbamos varios escritores de distintos lugares, iban varios amigos míos argentinos, algunos de ellos ex guerrillero montonero. Y vimos llegar un montón de chiquillos, todos de uniforme, que yo no sabía que era el uniforme, era de los pioneros por la revolución. Y mi amigo, argentino y antiguo guerrillero, actualmente escritor, novelista, se adelantó y les dijo a los chicos, a los niños, ¿queréis ser como el Che? Y los niños respondieron, pero como un coro, seremos como el Che. Y mi amigo estaba bien satisfecho, bueno, porque el Che es argentino, era un guerrillero, y él también había sido guerrillero. Yo quedé horrorizado. Luego me enteré que la pertenencia a los pioneros era obligatoria, donde te enseñaban socialismo de Castro por fuerza y te enseñaban a defender la patria. Y tú jurabas y llevabas una pañoleta roja porque era la sangre de los que habían muerto por la patria y una serie de cuestiones que a mí no me parece que sea función del Estado hacerle eso a los niños, como no me parecería que fuera la de los padres. Creo que la educación de los niños debe estar regulada socialmente dentro de espacios muy amplios para que los padres puedan hacer ciertas cosas que pueden no parecernos, pero que tenemos que aceptar. Te pongo un ejemplo. Esta mañana es 14 de abril, proclamación de la República en España. Y todos los 14 de abril, la agrupación socialista municipal de Gijón va al cementerio civil de Seares, aquí en Gijón, a la tumba del fundador de la agrupación socialista gijonesa hace 130 años, hace 91, perdón, de Eduardo Varela y de una mujer que lo apoyó enormemente, que fue la Chispa, y les rendimos un homenaje. Yo llevé a mi hijo para que oyera lo que decíamos de qué es lo que defendemos en cuanto a igualdad, libertad, derechos, derechos de las mujeres, etcétera, de cómo los derechos que se habían ganado con la Constitución de 1936, con la Constitución, no me acuerdo, de 1932, se habían perdido después y no se recuperaron sino hasta el 78, etcétera, etcétera, y que todos los hombres y mujeres que estamos allí reunidos luchamos por igualdad, democracia, libertad, justicia. A algunos no les parecerá que yo lleve a mi hijo a una actividad del Partido Socialista. Bueno, pues estoy de acuerdo, no les parecerá, pero tengo derecho a hacerlo. Pero no tengo derecho a decirle que destruya su sociedad, o que salga y robe, o que salga y mate, o que odie a otras personas por su clase, por su religión, por su color de piel, por su nacionalidad, etcétera, etcétera. Yo creo que la sociedad sí debe imponer límites. ¿Cuáles exactamente? Es muy difícil establecerlo, pero se tiene que buscar un equilibrio razonable. Esta idea de que los padres pueden enseñarle absolutamente lo que sea a sus hijos en perjuicio de los niños, sobre todo cuando es en perjuicio de los niños y de su desarrollo posterior, cuando los usan como herramientas y como elementos, cuando les inculcan cosas en vez de tener puntos de partida para el diálogo, para el debate, para compartir ideas, allí creo que debe intervenir la sociedad, por lo mismo, porque la sociedad siempre protege a sus niños.
José Bendex, ¿qué opinas de los que dicen que así como a Rusia se le expulsó del Consejo de Seguridad, no se le puede expulsar del Consejo de Seguridad? No sé en qué país vives, pero no, a Rusia se le expulsó del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos, pero no se le expulsó del Consejo de Seguridad, no se puede. No se puede, el Consejo de Seguridad tiene un grupo NATO que son precisamente los que tiene un grupo de países que siempre están en el Consejo de Seguridad y tiene otros que van y vienen, y esos son los que tienen poder de veto en las Naciones Unidas desde que se formaron las Naciones Unidas en el 48. Así que uh, don Mauricio, una pregunta, ¿realmente esto es bueno? ¿Realmente está mal incluir temas de diversidad sexual en contenido dirigido para niños? ¿Es algo que puede llegar a confundirlos y traerles problemas en el futuro o no? Pues no sé, pero eso seguramente debe haber estudios psicológicos que nos lo digan. Yo creo que debemos basarnos en las evidencias. Todos los niños están conscientes de que hay una diversidad. Todos los niños están conscientes de que existe gente gay, que existen lesbianas, que existen personas trans. Yo creo que todos los niños lo ven. Entonces explicárselos está bien. Explicárselos es una cosa, indoctrinarlos o empujarlos a que odien a los trans o a los gays o a las lesbianas está tan mal como está mal decirles que seguramente ellos tienen que ser trans, que hay quien lo hace, no debería. Pero yo creo que sí, utilizando métodos que partan de la pedagogía basada en evidencias y que aborden el asunto con lo que sabe la ciencia y no con lo que creen los creyentes en distintas filosofías, creo que sí, creo que sería mucho más claro. Los niños siempre tienen dudas y el problema es este. Él lo se hablaba con la educación sexual hace muchos años. Si a los niños no les resuelve sus problemas, sus dudas en la escuela, ¿dónde los van a resolver? En la calle, con los amigos. Actualmente en Instagram, en TikTok, mientras están jugando Fortnite, no van a ir a la fuente de información más fiable, porque sus amigos, siempre hay un amigo que dice que lo sabe todo y que tiene menos idea, pero dice que lo sabe todo. Entonces, yo creo que sí, que debe enseñárseles a los niños eso y se les deben enseñar otras cosas que no se les enseñan y no se les deben enseñar algunas que ya podrían no enseñárseles porque para qué. Pero sí, creo que resolver dudas con base en la ciencia es buena idea para los niños. El rayo está apagado, ya explicó. Antonio Galindo, esto rápido. ¿Te costó mucho trabajo dejar de fumar? No, mira, nunca lo había intentado. Pero los últimos 6 meses me tenía jodida la garganta, pues. Entonces, aquello que había sido un compañero en las buenas y en las malas y escribiendo, como decían chicas, siempre tú consumes 3 paquetes al día, pero no te fumas ni uno. Me encendía un cigarrillo y lo dejaba. Cuando estaba muy nervioso me daba cuenta porque encendía 2 y hasta 3. Entonces tenía uno en el cenicero y encendía otro. Pero había sido un acompañante, había sido un buen amigo el tabaco, había sido una fuente de tranquilidad, una fuente... Te permitía hacer una pausa para pensar muchas veces, encender el cigarrillo. Yo lo veía muy bien, pero me empezó a hacer daño. Y entonces ahí sí dices, a ver, ¿qué haces cuando una pareja te empieza a hacer daño? Pues, hombre, por el bien de los dos, te separas. Entonces, después de 6 meses más o menos en que me sentía muy mal de la garganta, apagué un cigarrillo y dije, ya no voy a encender otro. Y ya no lo encendí, ya. Nada más. Los problemas vinieron después, pero no porque me dieran ganas de fumar, que nunca me volvieron a dar ganas de fumar. Es decir, una vez habiendo decidido que había cerrado ese ciclo, el ciclo está cerrado. Punto. El problema es que tu cuerpo tiene que readaptarse a la nueva realidad sin tabaco. Y sin tabaco no es la nicotina solamente, son todos los alquitranes y las demás sustancias extrañas que te metes cada vez que das una bocanada de humo. Entonces, yo pasé por todos. Tener sueño a las 4 de la tarde todos los días, pero luego en la noche despertar 3 o 4 veces preocupadísimo. Caminar como si estuvieras bajando escaleras todo el tiempo. Sentir que te persiguen los enanos. Escupir verde. Un sentido del olfato tremendamente
reafinado, no soportaba yo el olor de absolutamente nada, era terrible. Si llegaba yo a una casa donde tenían de estos ambientadores y yo quería salir huyendo. Ratos de un humor negro, negrísimo. Y así me pasé un año. O sea, no todo el año igual, pero a lo largo de un año fui teniendo una serie de síntomas. Y claro, cuando yo sentía que tenía algo, me iba a internet, buscaba y decía, claro, si usted ha dejado de fumar, puede que tenga esto. Pues yo lo tuve todo, toda la, toda la nómina, todo el catálogo de síntomas de alguien que deja el tabaco después de 40 años de meterse 3 paquetes al día, que era potente. Eh, Y después de eso, me gusta, y fíjate, nunca me ni soy enemigo del tabaco, ni soy enemigo de los fumadores, ni ando diciéndole a la gente qué malo es el tabaco, supongo que están enterados, joder, ya todo el mundo lo sabe, pero tampoco me disgusta el olor del tabaco. Si alguien fuma cerca, ay, es que tú ya no fumas, me gusta, es un olor que me gusta, me acompañó toda mi vida, ¿cómo me voy a volver me voy a volver una aversión? Pero lo que sí me he planteado es, nunca volvería a fumar porque yo no quiero volver a pasar por lo que fue dejar de fumar, que fue mucho más difícil de lo que yo me imaginaba. Quizás si lo hubiera sabido no lo habría dejado. Pero, pero no me costó trabajo porque sabía yo exactamente lo que estaba haciendo. No es que yo quería dejar de fumar, es que quería dejar de sentirme mal con algo que durante toda la vida me había hecho sentir bien. El cigarrito con el café, el cigarrito con la copa, el cigarrito después de aquello que te conté. Todo eso era parte de la vida. Hombre, dejarlo representa mucho, pero yo sabía, tenía la convicción en el momento que dije, ya no voy a encender otro, que era lo mejor. Pero eso me funcionó bastante bien, ¿no? Pero obviamente no se lo puedo recomendar así absolutamente a nadie porque no funciona así. Bueno, estoy perdiendo el tiempo, no estoy perdiendo el tiempo. A ver, me explico. Estoy hablando de cosas que no son las de las que quería yo hablar, fundamentalmente. Pero sí quiero leer esto rápidamente porque constantemente se arma el debate acerca de la Organización Mundial de la Salud y la medicina tradicional. Mucha gente te dice, la OMS ha reconocido la homeopatía. Será que la conocía y luego la reconoció. Ay, mira, ahí está la homeopatía. Porque la Organización Mundial de la Salud no tiene la potestad de reconocer o desconocer nada. La Organización Mundial de la Salud tiene un problema, y es que es una organización de carácter científico en una organización de carácter político donde tiene que equilibrar, y no se puede hacer bien nunca, las realidades políticas con las realidades de la parte científica a la que se aboca. Pongo un ejemplo, y el ejemplo siempre ha sido la medicina tradicional china. China es una enorme potencia dentro de la Organización de las Naciones Unidas. Pero además China es una potencia económica que desde los años 70, desde la década de 1970, 1980, viene creciendo de una manera imponente. Sobre la explotación brutal de su gente, sobre la tiranía, sobre el horror inimaginable que es ser ciudadano chino actualmente, ahora que se está tirando a la gente de edificios porque ya no soporta el confinamiento debido a la COVID-19. Uno de los grandes fuentes de ingresos de China es la medicina tradicional china. Y las agujas de acupuntura, y los tés, y las hierbitas, el puro de artemisina para pasártelo así encima y mágicamente te cura. Y entonces China ha presionado muchísimo a la Organización Mundial de la Salud para que tome en cuenta las prácticas tradicionales. Y esto ha sido apoyado por muchos países donde la gente es ignorante, es tonta, es malintencionada o todas las anteriores. Por ejemplo, la India, donde la homeopatía y la medicina ayurvédica tienen una enorme fuerza. Antes Francia, cuando Francia estaba del lado de la homeopatía, pues le parecía muy bien que la Organización Mundial de la Salud dijera que, bueno, sí, ahí la homeopatía está bien, ¿no? Tampoco te mueres. Pero no es razonable pensar que
si la Organización Mundial de la Salud, como organismo de las Naciones Unidas, que es una organización política, apoya un tipo de curanderismo, esto tenga una validez científica. Y lo que acaba de pasar es bastante más preocupante porque, como nos informa mi querido amigo Osorio, la organización de David Osorio es el autor de Avanzada. Este es un blog que además deberían leer todas las personas que están interesadas en el pensamiento crítico, el pensamiento racional. Es probablemente una de las personas que yo más respeto le tengo a David Osorio en cuanto a su manejo de esto. Él es mucho más militante que yo, milita en grupos y demás, está mucho más cerca pues del frente de batalla en esto. Y a través de Ed Sardernst, con quien ya hablé yo alguna vez, el médico alemán que primero estudió medicina alternativa y luego se dio cuenta que no funcionaba, y al denunciarla acabó siendo perseguido hasta por el príncipe Carlos de Inglaterra, publicó esto acerca del Centro Global para la Medicina Tradicional, que no es medicina. La medicina es aquella que se basa en las evidencias científicas, que ha lanzado la Organización Mundial de la Salud. Y leo: por más de una década la Organización Mundial de la Salud ha promovido la medicina tradicional y otros tratamientos no basados en la evidencia. A pesar de lo irresponsable y peligroso de esto, la promoción parece haber cumplido su papel, pues a finales de marzo la OMS anunció su Centro Global para la Medicina Tradicional, que será inaugurado el 21 de abril, ¿en dónde creen? En Jamnagar, en la India. La Organización Mundial, el comunicado es el siguiente: la Organización Mundial de la Salud, OMS, y el gobierno de la India han firmado hoy un acuerdo para crear el Centro Mundial de la OMS para la Medicina Tradicional. Este Centro Mundial de Conocimiento sobre Medicina Tradicional, apoyado por una inversión de $250 millones del gobierno de la India, que es el que vende este negocio, tiene por objeto aprovechar el potencial de la medicina tradicional de todo el mundo mediante la ciencia y la tecnología modernas para mejorar la salud de las personas y del planeta. No, es como es igual que si lo hiciera sobre el espiritismo, para tratar de aprovechar el potencial de los espíritus y de la comunicación con los espíritus de todo el mundo mediante la ciencia y la tecnología modernas. No tiene nada que ver la ciencia y la tecnología modernas con las prácticas tradicionales que falsamente se llaman medicina y que lograron que la gente no pudiera curarse de las enfermedades de las que hoy se cura y no pudiera sobrevivir más allá de los 34 años de media, cuando hoy precisamente hablábamos de envejecimiento, de personas como yo que tenemos una pila de años y nos sentimos mucho más jóvenes. Es una barbaridad. Se calcula que alrededor del 80% de la población mundial utiliza la medicina tradicional. Esto dice el comunicado y debería ser un escándalo. Quiere decir que la medicina científica basada en evidencias, la medicina que ha mejorado la calidad de vida de todos, no está al alcance de la mayoría de la gente o no se le ha explicado bien a la mayoría de la gente. Eso es aterrador. Eso no es para aplaudirlo. Sigo. Hasta la fecha, 170 de los 194 Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud han informado del uso de la medicina tradicional y sus gobiernos han solicitado el apoyo de la Organización Mundial de la Salud para crear un conjunto de pruebas y datos fiables sobre las prácticas y los productos de la medicina tradicional. Buena suerte. Pruebas y datos fiables no hay. Porque una de las cosas precisamente en las que se ha basado el debate de la medicina tradicional en los últimos años es que no está sujeta a las pruebas médicas. A las pruebas científicas, perdón, porque cuando la tocas con un protocolo científico para determinar si realmente funcionan, no funcionan, nunca funcionan. Sí, algunas plantas se usan todas las plantas del mundo como curación en algún lugar, en alguna sociedad. Con una sociedad que tiene cerca plantas, a todos les atribuye propiedades médicas. Tienes que pasar por miles de plantas, y yo lo conté en mi video sobre la patraña vegetal, sobre herbolaria. La doctora Tu Youyou, que obtuvo el premio Nobel precisamente por descubrir las propiedades de la artemisinina en la lucha contra la malaria, tuvo que ver primero 40,000 plantas que no servían para nada. Es decir, para llegar a una que sirve hay que desechar 40,000. ¿Por qué? Porque las tradiciones han hecho que si tú tienes un número determinado de plantas a tu alrededor, a todas les atribuyes propiedades medicinales. Y alguna quizás lo tenga, pero la gran mayoría no lo tienen. La gran mayoría no lo tienen y se ha demostrado cuando se estudian. Entonces,
La esperanza de esto es poca. Sin embargo, siguen diciendo: para muchos millones de personas de todo el mundo, la medicina tradicional es el primer recurso para tratar muchas enfermedades, dijo el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS. Pues es que eso es una tragedia. Contra eso deberíamos luchar, no echarle dinero y seriedad. Dice: garantizar que todas las personas tengan acceso a un tratamiento seguro y eficaz es parte esencial de la misión de la Organización Mundial de la Salud, y este nuevo centro ayudará a aprovechar el poder de la ciencia para fortalecer la base de pruebas de la medicina tradicional. No hay tal base de pruebas, no existe. Que se ha estudiado, Tedros, por favor. Que se han llevado al laboratorio todas las afirmaciones, las más absurdas y las más racionales, o las más aparentemente correctas de la medicina tradicional. E incluso cuando entras en la herbolaria hay que modificar las sustancias. Esto ha pasado, el ácido salicílico de la corteza del sauce, sí. No lo puedes usar como antiinflamatorio y antipirético y analgésico, porque te destroza el estómago. Necesitas que el ácido salicílico se procese con un radical acetilo para hacer ácido acetil salicílico, la aspirina, que tiene los mismos efectos pero no te jode el estómago. ¿Y qué crees? Ese no es natural. Ese ya fue procesado. Como la artemisinina se aplica con otras sustancias para poder atacar la malaria, porque si la aplicas sola, lo que obtienes son parásitos de la malaria que son resistentes a la artemisinina. En fin, que es absolutamente de locos que la Organización Mundial de la Salud caiga en esto, pero cae en esto porque tiene la presión de países enteros en los que la creencia en esto es absoluta, y la creencia es lo que determina lo que deciden los países en la ONU. México va a defender la medicina tradicional mexicana, o las muchas medicinas tradicionales de los indígenas de 56 grupos etnolingüísticos que hay en el país, todos ellos con visiones del curanderismo totalmente disparatadas una de otra, porque no hacen lo mismo los indios yaquis del norte que los celtales en el sur. Pero México va a defender eso porque lo encabeza una tropa de chiflados, donde no hay uno que sepa medicina y ciencia, y el que se supone que estudió medicina ha decidido que mejor se pone del lado del que le paga y renuncia a la ciencia. Esto es un despilfarro de dinero, pero sobre todo es una forma de decirle a la gente que algo que nunca funcionó, que mantuvo a la gente en la enfermedad, que no lo consiguió abordar un montón de enfermedades, que mantuvo a la gente en unas condiciones terribles, con una media de vida bajísima y además con una mortalidad infantil aterradora como la había a principios del siglo XIX todavía, está bien. En vez de señalar que son precisamente esas prácticas las que estaban mal y las que utilizamos después son las que nos han permitido vivir más tiempo y que se mueran menos niños. Y no sé, algunos somos muy raros y pensamos que el que no se mueran niños es una buena idea. Seguramente estamos equivocados. Vámonos a nuestro corte de siempre, que ahora estamos llegando tarde. Volvemos en un par de minutos.
Bueno, volvemos que hay muchísimas cosas que ver y bueno, a ver, el tiempo no me va a alcanzar. Vamos a alargar el streaming hoy, me da igual. Rápido, rápidas cosas. Mansur Man me llama mucho la atención porque dice lo siguiente. Hablar de la opción nuclear es y debe ser prohibido. Es mejor que desaparezca uno de los dos sistemas económicos. ¿Cuáles dos sistemas económicos? El capitalismo y el capitalismo, dices tú. Porque los dos países que se enfrentan con la opción nuclear, o los dos bloques que se enfrentan con la opción nuclear ahora, son el capitalismo ruso y el capitalismo no ruso. El capitalismo europeo occidental. No, la Unión Soviética desapareció ya en el 91. 31 años ya. A ver si nos vamos enterando. Dice Lennon o McCartney. Es muy raro. A ver, yo lloré a Lennon como un niño. El día que lo asesinaron fue terrible y siempre he sido muy fan de John Lennon porque era un tío comprometido. Pero con los años he descubierto, primero que nada, que el más grande genio musical era McCartney, desde tu punto de vista, y además era mejor persona. Y ahí, entonces, por lo mismo, ahora soy más de McCartney. Por supuesto, las cosas que escribió e hizo John Lennon siguen siendo fundamentales. Bueno, había nada más una cosa más. Alguien preguntó si creo que debe haber prisión permanente, y sí creo que debe haber prisión permanente para los casos en los que no hay posibilidad de regeneración, especialmente en el caso de los psicópatas. Y los psicópatas no están enfermos, los psicópatas no están locos. Simplemente los psicópatas son personas que no tienen ninguna empatía por otros seres humanos, a los que el sufrimiento de otros les provoca placer y que son absolutamente imposibles de regenerar. Es imposible hacer que una persona sienta lo que no va a sentir nunca. Entonces, esos son los casos en los que yo diría que efectivamente la prisión permanente es necesaria. Bueno, pero vamos a hablar de algo más que a mí me parece especialmente importante, que es el pacifismo. Porque nos hemos encontrado ante el problema de la guerra, ante el caso de la guerra, con gente que, sobre pretexto del pacifismo, básicamente le está haciendo el juego a los agresores. Es que el pacifismo es lo mejor, es lo más bonito, además, miren, va de anécdota y me perdonen si son las batallitas del abuelo, ¿vale? Cuando yo tenía 17 años y me manifestaba frente a la Embajada de Estados Unidos contra las pruebas nucleares que realizaba este país, y una vez nos detuvieron y todo con la prueba de Amchitka concretamente, que fue precisamente cuando se inició Greenpeace. Ahí yo tengo un nacimiento al activismo político muy cercano al de Greenpeace, que también nació protestando contra la prueba nuclear de Amchitka. Yo tuve una especie de grupo, sugerí a mis amigos una especie de grupo que se llamaba el Frente de Deserción. Creo que incluso durante un tiempo mis amigos que tenían su banda de rock, en la que yo nunca pude estar porque todavía no tocaba la guitarra, ni tenía dinero para comprar una guitarra, que es fundamental para aprender a tocarla, ellos usaron durante un tiempo el nombre de Frente de Deserción para su banda de rock. Bueno, en este grupo la idea era, nosotros nos comprometíamos a desertar de cualquier grupo armado, de cualquier opción militar, de cualquier ejército, de cualquier grupo militar que nos llamara a filas. Nosotros procederíamos a desertar y a no participar en ningún caso. Esto parecía enormemente oportuno frente al hecho de que en ese momento chicos de nuestra edad, 17 años, estaban siendo enviados a Vietnam. De hecho, 11 chicos de 17 años de edad y 5 de 16 murieron en combate en Vietnam. A ver, uno era tonto, porque uno a los 17 años todavía no controla la vida. Sí, hombre, si a los 67 no la controla tampoco, pero bueno, controla menos. Nos dábamos cuenta de que éramos unos niños.
y nos imaginábamos con 6 semanas de entrenamiento, creo que lo que duraba el Basic Training del Ejército de los Estados Unidos eran 6 semanas, que te pusieran un fusil en la mano y te dijeran vete a la selva de Vietnam a luchar contra unos tipos que además están defendiendo su tierra, su patria y sus ideas, nos parecía tremendo. De hecho, en 1985 el británico Paul Hardcastle escribió una canción llamada 19, que partía de la base de que la edad promedio de los soldados estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial fue 26 años. Y la edad promedio de los soldados estadounidenses en Vietnam fue de 19, en realidad fue de 20, pero bueno, la canción tuvo mucho éxito, llegó a estar en los primeros lugares en la Gran Bretaña y en buenos lugares en Estados Unidos. Se las recomiendo, además está el video original con escenas de Vietnam en YouTube. Se llama simplemente así 19 con el numerito 19 de Paul Hardcastle. Bueno, yo desde los 13 años, además, me había vuelto fan de este señor de la pipa, con este aspecto tan distinguido que solo puede tener un conde, porque era conde. Era el tercer conde de Russell, don Bertrand Russell, que había trabajado de matemático y luego se dedicó a la filosofía, y los últimos años de su vida, según sus propias palabras, dijo él, he dedicado los primeros 70 años de mi vida a la filosofía y ahora me quiero dedicar a otra rama de la ficción, y entonces se puso a escribir cuentos. Conste que lo dijo él, no yo, porque luego los filósofos vienen y se me echan encima. Bueno, este señor en la Primera Guerra Mundial se vio opuesto a que Inglaterra entrara en la guerra. Se vio opuesto a la guerra brutal, al grado de que lo metieron a la cárcel con su título y todo, y ya siendo un matemático reconocido, autor de un importantísimo libro de matemáticas, donde además demostró algunas cuestiones fundamentales para las matemáticas, entre ellas la paradoja de Russell. Lo metieron a la cárcel en Londres, pero sin mayor problema, ¿no? Luego descubrí que en la Segunda Guerra Mundial él había apoyado el esfuerzo aliado. En 1937, sin embargo, cuando todavía era pacifista radical, había escrito una carta diciendo que si Alemania invadía Gran Bretaña, que lo que tenían que hacer es recibirlos con los brazos abiertos e invitarlos a cenar. Dijo, eso los va a desconcertar muchísimo. Sí es cierto, pero cuando la guerra se hizo real, él escribió lo siguiente, y me parece importantísima esta declaración. Desde que empezó la guerra he sentido que ya no podía seguir siendo pacifista, pero he dudado en decirlo por la responsabilidad que implica. Si fuera lo suficientemente joven para pelear yo mismo, debería hacerlo. Pero es más difícil instar a otros. Ahora, sin embargo, siento que debo anunciar que he cambiado de opinión. Esto lo dijo en 1940, cuando ya estaba por comenzar o había comenzado la batalla de Inglaterra, una de las grandes gestas de la Segunda Guerra Mundial. Lo que sentía este señor al que tanto admiro todavía, bueno, yo me acerqué a él fundamentalmente por el tema del ateísmo, es que para preservar la democracia y las libertades Hitler tenía que ser derrotado. No se le podía abrir la puerta y decirle pasa y tómate un té. Y además este hombre tenía la capacidad de cambiar de opinión, eso que no le enseñamos a nuestros niños a hacer y que deberíamos enseñarles a hacer. Deberíamos enseñarles a cambiar de opinión, a decir no sé y a decir perdón, me equivoqué. 3 cosas que no suelen estar en el plan de estudios. Esto es muy distinto de Gandhi, que en 1940, y fui a la página oficial de Gandhi a sacar este artículo, se llamaba A todos los británicos, de Gandhi, que en 1940, exactamente cuando Bertrand Russell decía cambiado de opinión, dice, quiero que luchen contra los nazis sin armas o, si debo conservar la terminología militar, con armas no violentas. Me gustaría que entregaran las armas que tienen porque son inútiles para salvar su propia humanidad. Invitarán al Herr Hitler y al señor Mussolini para que tomen lo que quieran de los países que ustedes llaman sus posesiones. Déjenlos tomar posesión de su hermosa isla con sus muchos hermosos edificios. Le darán a estos todo, pero no sus almas ni sus mentes. Y si estos caballeros, todavía les llamaba caballeros, es que flipas, optan por ocupar vuestros hogares, ustedes los dejarán. Si no les dan pasaje libre, dejarán que cada uno de ustedes, hombre, mujer y niño, sea masacrado, pero se negarán a rendirles
lealtad, a darles su lealtad. Esto es lo que cree un pacifista radical. A mí me parece una salvajada gigantesca. Cuando lo dije, por cierto, en el video que hice sobre Gandhi, me han insultado de un hilo. ¿De dónde sacaste eso? De allí, de los papeles de Gandhi, que me los leí para llegar a eso. Por favor. Bueno. Yo soy pacifista, pero siempre he admirado a la gente que lucha cuando no queda de otra. Pocas personas he tenido así. Mira, estaba el capitán Roberto Vega González, era un chiquillo que a los 17 años estaba en el colegio militar en México, imagínate. O sea, a los 17 años estaba estudiando para ser soldado y matar gente. Le dijeron que en España la libertad estaba en peligro y se desertó del colegio militar y se vino a España a luchar. Fue capturado en el frente de Valencia, si mal no recuerdo, o en Teruel, no me acuerdo. Fue capturado, estuvo 3 años en las cárceles de Franco, sufriendo todo tipo de indignidades y brutalidades, y condenado a muerte. Además, los mexicanos, y esto es importante recordarlo, nunca pelearon. Voy a poner a Russell porque, joder, la cara de este. Los mexicanos nunca pelearon en las brigadas internacionales, siempre entraron como milicianos al ejército republicano regular. Entonces, como miliciano fue condenado a muerte, pero finalmente fue liberado. Y su madre, bueno, horrorizada, lo recibió en México y le pidió que él nunca volviera a la guerra. Y él, que ya tenía grado de capitán de milicianos, hay un hermoso poema que le dedicó José Viró Domenech, precisamente. Roberto Vega González, capitán de milicianos, por darle calor a España, a muerte te han condenado. Es maravilloso. Y le dijo a su madre, no, yo ya no voy a pelear. Claro, su madre murió poco después y él se enroló en el ejército de Estados Unidos. Y a mí me decía, pues yo lo entrevisté y tengo su libro, Cadetes Mexicanos en la Guerra de España, dedicado. Me decía él, yo me enrolé en el ejército de Estados Unidos porque yo quería ver cómo peleaban los nazis cuando tenías armas. Porque en España teníamos unos avioncitos, eran los chatos que luchaban contra la Luftwaffe de Hitler. Y nos daban munición de un calibre y armas de otro calibre, y andábamos por el campamento intercambiando munición, a ver si tenían munición de la tuya y tú cambiabas por la otra, como quien intercambia cromos de futbolistas. Y él quería ver cómo funcionaban los nazis cuando tenías armas para pelear con ellos. Y a mí me enorgullece mucho haber estrechado la mano del maestro, del capitán Roberto Vega González. También de un experto en explosivos de la resistencia holandesa, a quien tuve la oportunidad de conocer en Ámsterdam. Yo soy pacifista, es decir, estoy en contra de la guerra. Pero no soy de pon la otra mejilla, creo que hay veces en que es necesario defenderse. Y cuando es necesario defenderse, es válido. Es lamentable, es triste tener que matar, es triste la guerra nunca es hermosa. La guerra nunca tiene las características épicas que se plantean muchas veces en el cine y en la televisión y en la literatura. Todas esa visión gloriosa que precisamente el profesor da en Sin Novedad en el Frente, que en la película es maravilloso cómo el profesor manda a los chicos a la guerra, planteándoles una serie de cuestiones gloriosas que entre el fango y la sangre y el dolor y la muerte, pues nunca se hacen realidad. Pero a veces hay que pelear. A veces hay que pelear y es una desvergüenza invocar el pacifismo para impedirle la defensa a alguien que está siendo agredido. Es ver que le están tundiendo a alguien en la calle y que te dice, pásame aquel palo para defenderme, y que tú te acerques y le digas, no, porque Cristo dijo que tienes que poner la otra mejilla. Mira, no. Mira, no. Le das el palo y te callas, porque ni él ni Ucrania te están pidiendo que pelees por ellos. Te están pidiendo que los ayudes a defenderse. Creo que Ucrania debe defenderse y lo creo como pacifista, lo creo como enemigo de la guerra, porque también, igual que Zelensky, creo que si no se detiene a Putin, esta no es la última guerra que va a hacer. La cantidad de muertos que puede dejar por toda Europa es mucho mayor, pero más aún, si no se defiende a Ucrania en este momento, lo que hemos visto en Bucha o en Mariupol se va a multiplicar muchísimas veces. Entonces,
decía Zelensky, sin armas adicionales, esta guerra se convertirá en un baño de sangre interminable, esparciendo miseria, sufrimiento y destrucción. Mariupol, Bucha, Kramatorsk, la lista se continuará. Nadie detendrá a Rusia excepto Ucrania con armas pesadas. Es horrible tenerlo que decir. Pero aquellos que, y en la izquierda que se cree radical, que se piensa extremista, que se olvida de los grandes luchadores de izquierda que pelearon en la Segunda Guerra Mundial, en la resistencia francesa, en la resistencia holandesa, en el ejército soviético, en el ejército británico, los republicanos españoles que entraron liberando a París con la 19, olvidándose de todo eso y olvidándose de que México le daba armas a la República Española, vienen a usar el pacifismo como un pretexto para dejar que Putin destruya Ucrania y siga adelante, hacia Suecia, hacia Finlandia, hacia Moldavia, hacia Chequia, hacia Eslovaquia, hacia Lituania, Letonia y Estonia, por supuesto, hacia todo lo que él considera que es su patio trasero legítimo, su área de influencia, donde la soberanía de las naciones debe quedar absolutamente cancelada por la voluntad de la madre Rusia. Que no es la voluntad de la madre Rusia, porque la mayoría de los rusos no están en esa tesitura, sino es la voluntad del loco del Kremlin. El pacifismo es de lo más legítimo del mundo y la lucha en contra de las guerras es lo más legítimo del mundo porque no hay nada que haga peor daño que una guerra. Y lo vemos en lo que ha pasado en Ucrania. Destruir lo que se tardó tanto en construir Ucrania desde que se salió de la Unión Soviética en 1991, destruirlo ha tomado 50 días. Lo que se ha construido en 31 años se ha destruido en 50 días. Las ciudades que ve uno arrasadas te enseñan que romper es mucho más fácil que construir. Pero precisamente para evitar que se rompa, desgraciadamente, no veo otra solución que reaccionar en el único lenguaje que entienden personajes como Vladimir Putin. No tengo más que decir, seguramente muchos se van a molestar conmigo por esto. Me da igual. Y, ¿cómo vamos? Vamos de la patada. ¿Qué más me cuentan? Bueno, había dos cosas que tenía yo pendientes y que quería yo comentar del correo electrónico donde me han escrito poco y entiendo por qué, porque no estoy haciéndole caso. Es que ustedes lo saben y si no lo saben, se los digo una vez más. No me da la vida, de verdad. Hoy en la mañana me distraía, ay, tengo la mañana libre para preparar bien el streaming. No, el artículo del periódico se te olvidó. No, bueno, lo bueno es que lo tengo medio avanzado. El próximo sábado publico algo sobre la lucha contra los mosquitos, sobre todo contra las 3 genus de mosquitos que nos causan la mayoría de las enfermedades. Por los mosquitos son los peores asesinos de la humanidad. Los mosquitos matan 1 millón de personas al año, le siguen las serpientes como con 3,000. Entonces, ningún animal mata tanto como el mosquito y a eso me dediqué, pero no me da la vida, de verdad. Entonces, pues luego, por eso me pasa que no hago las cosas que debería yo hacer sobre el correo electrónico. Pero, dice Íñigo, ¿ha oído hablar de los incels, los célibes involuntarios? En caso positivo, ¿cree que es una subcultura tóxica y como afirman en algunos medios? Tal y como afirman en algunos medios, o es simplemente una forma arbitraria de clasificar a 4 chavales cabreados en un foro. Algunos los califican de potencial amenaza, incluso de nivel terrorista, a raíz de casos de Elliot Roger, Jake Davidson y Alex Minassian. ¿Es una exageración mediática o revela un problema más grave de fondo? No, mira, el ponerle nombre a algo y tratar de englobar a mucha gente en ese algo no cambia las cosas. Las palabras no cambian la realidad. La realidad es la que transforma nuestra forma de hablar. Los célibes involuntarios son todos los que no tienen sexo cuando quieren tenerlo. Los voluntarios son los sacerdotes, y no todos, ni creo que la mayoría, y los sacerdotes budistas, pero tampoco, y los otros que también dicen, pero que tampoco. Todo el mundo es célibe involuntario cuando es célibe y no quiere serlo, cuando tiene ganas de echar un polvete y no puede echar un polvete. Que 3 o 4 locos por eso crean que tienen derecho a hacerle daño a otras personas no crea una cultura, ni mucho menos.
cuando se junta gente frustrada pasan cosas, pero no llego yo no llego a creer que conformen una cultura ni mucho menos. Son fenómenos dentro de los foros que además creo que vienen y van, porque a la larga pasa esto. Casi todos los célibes involuntarios acaban encontrando pareja. Y entonces dejan de ser célibes involuntarios, entonces quedan excluidos del grupo. Es decir, aquello que te mantiene dentro del grupo es precisamente aquello que quieres que te saque del grupo. Y cuando lo logras, pues sales del grupo. Entonces, yo creo que hay una fluidez ahí de entrada y salida de militantes, pues que a todos nos pasó. A los 13 años, que no ligaba uno, pero vamos, es lógico, pero creo que se ha magnificado precisamente porque hay casos de personas que están chifladas y con lo que se embarra a muchos otros que en un momento dado sienten una enorme frustración por una necesidad insatisfecha. Necesidad, por un lado, muy legítima, pero que por otro lado la sociedad no tiene obligación de satisfacerles. Y en este caso, la mitad de la sociedad, que son las mujeres, no tienen la obligación de satisfacerlos. Si quieren satisfacerse, tendrán que encontrar la forma de lograr ser atractivos para una pareja o de encontrar formas creativas de darse placer ellos mismos y hacer, como decíamos en la canción de Billy Idol, Dancing with Myself, bailar consigo mismos. Pero nada, no creo que sean eso. Y luego, me preguntaba también Merlín Tobar desde Guatemala, ¿crees en el salario mínimo y cómo se debe pactar? Mira, ya he hablado del salario mínimo y es que hay mucha gente que cree que la izquierda defiende el salario mínimo con uñas y dientes. No, no lo creo. Creo que el salario mínimo es una herramienta útil en ciertos casos, dependiendo de la sociedad en la que te desenvuelvas, dependiendo de la fuerza de tus sindicatos, dependiendo de la representatividad de tu gobierno y dependiendo de la permeabilidad que puedan tener los empresarios. Hay empresarios buena gente, hay empresarios que pagan justo. Esta idea de que todos los empresarios son, vamos a ponerlo para que se vea bien. Bien. Todos los empresarios son el diablo y son como el de Emma Suns de Borges, pues no es cierto. Entonces depende de muchos factores. Si es necesario, si socialmente se determina que es necesario un salario mínimo, porque de otra forma no vas a conseguir que los que ganan lo menos en la sociedad tengan suficiente para vivir, pues entonces luchas por el salario mínimo. Estableces la ley del salario mínimo como una forma de garantizar que quienes menos ganan no ganen tan poco que no puedan mantenerse. Pero si en tu sociedad, gracias por ejemplo a la representatividad sindical, resulta que el que menos gana bien, pero no necesitas un salario mínimo. Caso de Dinamarca. A mí el caso de Dinamarca, los libertarianos y los liberalotes me lo traen a cuenta muy seguido. Pero es que en Dinamarca no hay salario mínimo. ¿Has visto a los sindicatos en Dinamarca? ¿Has visto lo que es una negociación colectiva en Dinamarca? Los sindicatos tienen una enorme fuerza y por lo tanto se sientan a la mesa de negociaciones con los patrones con una enorme fuerza y por lo tanto sacan mejores negocios para los trabajadores de los que sacarían si no tuvieran fuerza. Si tuvieran pocos integrantes, por ejemplo, que es lo que han intentado muchos desde la derecha y desde los espacios patronales hacer, desprestigiar al sindicato tanto que los trabajadores no quieran meterse en un sindicato. Por cierto, felicidades nuevamente a los del sindicato de Staten Island en Nueva York, de Amazon, del almacén de Amazon, que se han logrado sindicalizar, que es el principio de muchos sindicatos, porque Jeff Bezos puede pagar mejor, no se va a quedar pobre. No se va ni a dar cuenta. Si les duplicara el sueldo a todos sus empleados, su fortuna no se daría cuenta. ¿Por qué no lo hace? Pues si quieres, porque es medio mala persona, entonces hay que convencerlo con la fuerza del sindicato, con la fuerza de la representatividad de los trabajadores. A veces el salario mínimo es una herramienta útil, a veces no lo es. Depende de cada caso. Y en ese sentido entra una de las leyes fundamentales de este mundo que yo siempre quiero recordarles a ustedes y que es que según el sapo es la pedrada. Ni mucho, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, es otra forma de decir lo mismo que según el sapo es la pedrada.
¿Qué me dicen? A ver, vamos a ver un poco de chat. Siempre te has vestido con mucha onda, nunca cambies. Sí, pero tengo que meter al gimnasio, tengo que volver al gimnasio, pero ¿a qué hora? ¿A qué hora voy al gimnasio? Antes podía, pero... Ay. Ah, a ver, eh, en pandemia fumé como un tren. En pandemia aumentó la drogadicción, esto es cierto, sobre todo en Estados Unidos, bueno, o también en Estados Unidos, pero sí hay un problema, ¿no? Ah, hay aquí gente que está discutiendo, bueno, está bien, mátense por mí, pero eh, la medicina tradicional, la religión y el nacionalismo están totalmente unidas. No sé si totalmente unidas, pero sí hay un hilo conductor interesante y no lo había yo pensado como tal, ¿eh? Mm. Material para reflexionar, nada más, porque no lo he pensado. Paco Chales dice que me saluda desde Francia. ¿En qué país estoy? Estoy en España. Estoy en Asturias, concretamente, en la ciudad de Gijón. Eh, ¿Qué más? ¿Qué rola ponen los cortes? ¿Alguien sabe? A ver, te digo, te puedo decir, pero es que es muy raro esto, porque las saco de... Creo que la que uso en el corte se llama Sea of Sand, pero es que son canciones que están en un sitio que se llama Artlist, que es una colección de música royalty free que los compositores escriben especialmente para esta compañía, para Artlist. Yo pago, gracias al apoyo de ustedes en Patreon y en PayPal y demás, yo pago una mensualidad a Artlist y entonces puedo usar su música, pero no es música que se consiga comercialmente, porque es música que solo existe en Artlist con sus compositores y para los que pagamos la mensualidad. También utilizo otra que se llama Cheating Judas, otra que se llama Highway Girl y otra que se llama Catching Lightning. Pero no te dice nada, no la vas a encontrar. Eh, Está muy bajito el volumen, súbele al volumen. Acuérdense de esto siempre. En su. Aquí más. Es que no llego. ¿Por dónde? Por aquí. Por acá abajo, en su YouTube, también hay un volumen. Entonces muchas veces le dan al volumen en el ordenador, en la computadora, pero no suben el volumen de la bocinita, del altavocito que aparece en YouTube, que también tendría que estar al máximo para que ustedes puedan controlarlo desde su ordenador. ¿Por qué? Estoy viendo mis niveles y estoy viendo los niveles a los que salgo en YouTube y están perfectos, ¿eh? ¿Por qué Ucrania ya no entró a la OTAN? Te lo aclaro muy fácilmente. La Ucrania no entró a la OTAN primero que nada porque no puede entrar un país a la OTAN que tenga un conflicto en ese momento, que tenga un conflicto armado. Sería un poco absurdo, ¿no? Tienes un conflicto armado, te metes a la OTAN y ya. Entonces, cuando empieza Ucrania a plantearse, Ucrania no se había planteado entrar a la OTAN, pero lo que le interesaba era entrar a la Unión Europea. Pero en 2014, cuando Rusia ocupa la península de Crimea y lanza la guerra en el Donbass, eh, es cuando Ucrania se plantea entrar a la OTAN, pero las reglas de la OTAN le impiden aceptar a un país que tiene un conflicto bélico en manos. Y independientemente de que todo esté ido con armamento de Rusia, con financiamiento de Rusia, con participación de activos rusos, con armamento ruso y demás, los prorrusos del Donbass, de la zona del Donbass, es un conflicto bélico, y como conflicto bélico que ha tenido durante todos estos años Ucrania, no puede entrar a la OTAN. Si no tuviera ese, y además esto lo sabe Putin, si no tuviera ese conflicto bélico, habría entrado a la OTAN, y por eso antes de tener un conflicto bélico, Suecia y Finlandia quieren entrar a la OTAN. Polonia está en la OTAN y alguien más quería entrar a la OTAN, creo que Moldavia, no sé si está. Eh, pues, precisamente el Andrix lo explicaba, que el Estado no está en conflicto bélico. Bueno, pues vamos a pasar. Es una pena que sea necesario, además, que todos los países europeos se rearmen.
después de que se había logrado la paz por primera vez en la historia de europea, se había conseguido la paz a través de la creación de la Unión Europea, tener que volverse a armar porque tienes un enemigo que le da igual todo lo que has construido, porque lo ha dicho uno de los principales asesores de Putin: nuestra guerra es contra Occidente, ese sistema no nos gusta y hay que destruirlo. Pues me has declarado la guerra, ¿qué quieres que haga? ¿Que ponga la otra mejilla, que te sonría? Cuidado, no. Incels y otakus no son dos cosas distintas. Los incels y los otakus, hasta yo lo sé. Los otakus son los enamorados de la cultura japonesa y que quieren ser japoneses y no han podido serlo. Y los incels son otra cosa. Dice Waldo Romance que habían desbaratado un grupo de covidiotas. Sí, unos covidiotas en, en, en Alemania que planeaban secuestrar al ministro de Sanidad. Sí, sí, los negacionistas de la COVID son inofensivos. Ellos solamente expresan una opinión diferente. Sí, hombre, pero están demasiado relacionados con la ultraderecha eh, como para que no tengamos que tener cuidado con ellos, porque sí. A ver, no todos los negacionistas de la COVID, por supuesto, son chiflados como esos, pero es muy fácil colar chiflados como esos en grupos de, de, de ultraderecha y en grupos que tomen acciones violentas de uno u otro tipo. Bueno, antes de hablar de una cosa que sí quería yo echar así como una onda lírica, vamos a hacer algo que tengo muchas ganas de hacer también, porque a esta artista muchos seguros no la conocen. Sí, estoy buscando una cosa en internet, pues se me había olvidado. Lo siento. Bueno, hoy vamos a hablar de alguien que es especialmente interesante como persona, aparte de ser enormemente interesante como artista, y que es esta mujer de exótica belleza, cuyo nombre original fue Tamara Górnik-Gorska, que nació o en Moscú o en Varsovia, porque ella nunca aclaró exactamente de dónde estaba, pero eso sí, nació con toda seguridad en 1898 o por ahí, unos años más, unos años menos, con una madre polaca y padre ruso, ambos enormemente ricos y cosmopolitas. Así que pues era una chica, imagínate, una chica de principios del siglo XX, rica, guapa, eh, en un entorno social donde dominaban, y le dio por la pintura y se puso a hacer retratos. Entonces, demostró una enorme independencia desde que era pequeña, según cuentan sus biógrafos, y cuando ya era pintora, conoció en San Petersburgo a un señor llamado Tadeusz Lempicki, que era un abogado de familia de nobles también, ya saben, nobles que creen que tienen sangre de bolígrafo. Ella tenía 14 años, decidió que estaba enamorada de él y se casó con él. Se casaron justo antes de la Revolución Rusa. Llegó la Revolución Rusa y Lempicki, el abogado que creía tener sangre noble, fue arrestado por los bolcheviques. Su mujer hizo todo lo posible, esta mujer hizo todo lo posible por liberarlo, y ella, por supuesto, adoptó el apellido de él, como debía ser, pero en la versión femenina. Entonces dejó de ser Tamara Górnik-Gorska y pasó a ser Tamara de Lempicka. Se fueron a París, donde vivieron en la absoluta miseria. La pobreza es jodida para todos nosotros, pero supongo que para los que fueron ricos es especialmente dolorosa. Tenerlo todo y haberlo perdido no es lo mismo que haber tenido poco toda la vida, como nos pasa a la mayoría de los niños. Además ya tenían un bebé y ella empezó a ganarse la vida haciendo retratos con un estilo muy particular. Le llaman Art Deco. Yo no creo que sea Art Deco, pero nuevamente yo con los géneros siempre tengo problemas.
Pero ella siempre dijo, mi objetivo fue nunca copiar, crear un nuevo estilo, colores brillantes y luminosos y sacar la elegancia de mis modelos. Me encantan sus colores, para decirlo pronto, entre otras muchas cosas. Me encanta la fuerza de sus modelos. Después de salir de París, vivieron casi 21 años en París, donde alcanzó un enorme reconocimiento como pintora. En 1939 se va precisamente por el inicio de la Segunda Guerra Mundial, Lempicka y su marido se mudan a los Estados Unidos, primero a Los Ángeles y después a Nueva York. Y siempre tuvieron una vida social de estas que salen en las películas y que uno nunca tiene, con un montón de gente que no conoce pero que quiere que lo admiren aunque uno los desprecia, que yo nunca he entendido por qué a la gente que desprecias quieres que te admiren. Hay gente que le pone eso, y le pone muchísimo. Pero eso ya era con su segundo marido, no lo tengo muy claro, pero el caso es que en 1974, ya muy mayor, se decide ir a vivir a México, donde vivió durante 6 años solamente. Sin embargo, México la ha adoptado como suya de una manera muy, muy curiosa, y murió en 1980 durante su sueño. A la mujer le gustaban los placeres sensuales y los disfrutaba con hombres y mujeres, cosa que no sé si sea relevante o no, pero expresa la vida de una mujer enormemente libre en momentos en que no era tan común. Y eso se nota en su pintura. Esta es probablemente su más conocida pintura, se llama Autorretrato en un Bugatti verde. Un Bugatti. Ustedes saben que el automóvil de serie más veloz y más caro del mundo creo que es el Bugatti ahora. Es un Bugatti. No me acuerdo cuál es el modelo de Bugatti, pero bueno. Este es el estilo de Tamara de Lempicka. A mí me gusta muchísimo. Me parece enormemente fuerte, enormemente sólida, ¿no? Y se nota incluso en esto que no tiene nada que ver con el resto de los retratos de los trabajos que hacía Tamara de Lempicka para ganarse muy bien la vida, porque ella, a ver, si tú pintas a la alta sociedad, tú a la alta sociedad le cobras altos ingresos por sus retratos. Este cuadro se llama Los Inmigrantes. No tiene nada que ver con el resto de la producción de Tamara de Lempicka, pero te hace pensar en esos años que tuvo en París, cuando llegaron, después de haberlo perdido todo, habiendo sido nobles en Rusia y en Moscú, y de una sensibilidad que no está presente en el resto de su obra, o que está quizás más oculta. Como quiera que sea, este cuadro es a mí lo que más me gusta de Tamara de Lempicka, pero todo lo demás que hace sigue siendo maravilloso. Sus colores, siempre tiene un color dominante. La ropa la utiliza para dar un color dominante, generalmente colores primarios muy, muy fuertes que enmarcan a sus retratados. A mí me encanta. Esto es el retrato perfecto del científico para mí, ¿no? ¿Para qué necesitas otro? No sé de quién son los retratos, lo podía averiguar, pero no creo que sea relevante, porque lo que me parece importante es la enorme capacidad expresiva. Tamara de Lempicka se da cuenta de una cosa a la que los fotógrafos estamos muy, muy conscientes, y que es que el brillo en el ojo es importante. Lo que en inglés se llama el catch light, la luz que brilla en el iris del ojo o en la pupila, el iris preferiblemente, que es el que le da vida a la mirada. Un retrato sin ese brillo, sin una o dos lucecitas en el iris, es un retrato mucho más muerto que si le agregas eso. Incluso lo puedes agregar en Photoshop, hay quien lo hace, y le da una dimensión totalmente diferente al retrato. Y ella se daba de esto tanto cuenta que casi dan la impresión de carecer de pupilas sus retratados por el enorme brillo que tienen sus ojos.
hablando de colores, aquí el color primario que resalta es el rojo y todo lo demás está en tonos pardos, en tonos oscuros que enmarcan y resaltan el rojo en el que trabaja. Lo mismo pasa aquí con los grises y los beiges que resaltan el azul y el pelirrojo. Y tú preguntarás, ¿y por qué el azul y el rojo? Porque son dos colores que se llevan enormemente bien, mucho mejor de lo que se vería, por ejemplo, esta misma modelo con un vestido amarillo. Tiene menos lógica desde el punto de vista de la teoría del color. Tiene una pila de desnudos maravillosos que no quise ponerlos porque entonces luego viene YouTube y ¡paf! Es solo para adultos y cosas así que te dicen luego, ¿no? Nuevamente, colores oscuros que resaltan el rojo, pero que a su vez te lleva al rostro de su retratada. Esto es como el extremo de su estilo, me parece extremadamente interesante. Cuando este estilo, que es, se le llaman Art Deco, y nuevamente señalo los brillos en los ojos de sus... por ejemplo, en uno de los cuadros que hemos hablado aquí, la Magdalena de Tiziano, ya no me acuerdo de quién es. Siempre olvido quién es el autor de esa Magdalena que tanto me gusta. Pero esa Magdalena rubia que me encontré en los museos vaticanos, yo me acuerdo que me llamaba mucho la atención el brillo en el labio y el brillo en la uña de la Magdalena, que te hablaban de una comprensión de la iluminación extraordinaria por parte del pintor. Y creo que aquí cada rizo tiene su iluminación, cada perla o uva o lo que sea tiene su iluminación y los ojos la tienen, por cierto. Decía yo que cuando su estilo se vio pues echado a un lado por el tiempo, el implacible, el que pasó, que diría Papo Luca, pues era la canta Papo Luca y la Sonora Ponceña, pero es originalmente, por supuesto, de Pablo Milanés. Se puso a trabajar en abstracto. Y aunque es abstracto, el estilo de Tamara de Lempicka sigue notándose que es de ella, como sigue notándose que es de ella este cuadro. Es decir, no tiene personajes, pero su uso de los colores, su uso de las líneas, su uso de esas líneas rectas apenas cortadas con algunas curvas por allí, me parece que uno lo ve y dice, pues esto será de Tamara de Lempicka porque no puede ser de nadie más. Me parece una pintora interesantísima, me parece una pintora fuera de serie, además por su historia vital, porque cuando los muy ricos pintan suelen no ser demasiado emocionantes, pero Tamara de Lempicka me parece una pintora enormemente emocionante, un tanto olvidada, quizás digno de que se le rescate, pero si fuera solo por este cuadro, donde el único color, por cierto, es ese azul, de lo que lleva como única posesión lo que parece la madre en su mano izquierda, mientras con la derecha abraza lo que parece su hija o hijo con pantalones cortos, no lo sé, probablemente hijo. La ternura, la suavidad, la esperanza desesperada y la derrota de la angustia en los ojos de los dos, a mí me parece enormemente estremecedora, me parece enormemente humana, y es lo humano que a veces se encuentra detrás de gente que en un momento dado nos parece meramente un ejemplo de frivolidad. Tal es el caso de Tamara de Lempicka. Espero que les haya gustado y espero que les llame la atención conocer un poco más de la obra de esta pintora. ¿Qué les parece? Bueno, Georgia también querría entrar en la OTAN y no se puede por la misma razón. Bueno, ya creo que ya el conflicto de Transnistria terminó. Es que se nos olvida, fíjense, es muy curioso. Cuando uno habla de la OTAN, y lo pasó cuando lo hice por primera vez aquí en este streaming, inmediatamente me sacaron, primero que nada, el bombardeo en Irak, creo que fue, y el bombardeo en las guerras yugoslavas, que duró 4 días. Y que se hizo sin la anuencia de las Naciones Unidas y que por lo tanto quizás no debía haberse hecho, pero que logró permitir que entraran las fuerzas de la ONU, las fuerzas de paz, a salvar a la gente que estaba siendo masacrada por las fuerzas nazis de Milosevic, cosa que la gente quiere olvidar cada vez que quiere hablar mal de la OTAN. Yo no es que quiera hablar bien de la OTAN, simple y sencillamente digo que no hay que ser injustos. Pero si hay países que quieren entrar
a la OTAN, pues que entren, ¿no? España, yo me acuerdo que todavía lo discuten para gran parte de la izquierda que se cree radical, que se cree extremista, que se cree la izquierda divina, que huele a Chanel. En España sigue siendo un dolor que Felipe González llegó diciendo que no, que España no iba a entrar a la OTAN. Y se hizo un referéndum y la gente en España votó por entrar a la OTAN y España entró a la OTAN. Y esto les parece muy mal y la culpa es de Felipe González. Pero es que la gente votó. ¿Que no te gusta la democracia? Solo cuando gano yo. Oh, mira, chaval, así no vamos a llegar a ningún lado. La gente en España votó por estar en la OTAN y la OTAN fue una organización militar que se creó precisamente por el miedo al enfrentamiento con la Unión Soviética. Completamente de acuerdo. Si tú eras un comunista prosoviético mientras existió la Unión Soviética, entiendo que odiaras a la OTAN. La OTAN se había creado para ir en contra del país que tú considerabas que era el paraíso de los trabajadores. Si no te has dado cuenta que no lo era, bueno, ese es otro problema. No lo era, no lo fue nunca, por desgracia. Pero si hoy estás en contra de la OTAN, estás a favor de Putin, no hay de otra. La OTAN, con todos los efectos que le puedan querer encontrar, va a ser y está siendo el único obstáculo para que Putin vuelva a tomar aquello que considera, y esto lo han estado contando analistas y lo ha estado contando gente que ha estado dentro del Kremlin, y lo han dicho abiertamente los asesores de Putin, y lo han dicho abiertamente analistas políticos rusos en los programas de televisión rusos que algunos hemos estado viendo. Lo que Putin quiere es recuperar la esfera de influencia de la Unión Soviética al final de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, quiere regresar antes de la desaparición de la Unión Soviética. Y esto incluye República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumania, Albania, y todos los países que fueron repúblicas soviéticas y que luego dejaron de serlo, entre ellos precisamente Ucrania, más lo que siempre han considerado su área de influencia, que incluye a Finlandia. Esto es lo que quiere Putin. Él no quiere liberar el Donbass. Ya esto no se lo creen ni los defensores de Putin. Lo que él quiere es recuperar el área de influencia que tuvo la Unión Soviética, la Gran Rusia. Y este sueño del gran país que fue en el pasado siempre ha sido dañino y siempre es conservador, hipernacionalista y peligroso para la seguridad, la libertad y la soberanía de quienes no quieren ser parte de tu gran proyecto. Así que, bueno. El Bugatti Veyron, efectivamente, tiene toda la razón Jorge Bolaños Chuy, el Bugatti Veyron es el auto, creo que el auto de serie más caro del mundo y el más rápido. Luego hacen otros que son más rápidos, pero no son de serie, no lo puedes comprar. Bugatti Veyron tampoco lo puedes comprar, a menos que seas Elon Musk. Por cierto, que no compre Twitter, por favor que no compre Twitter, porque ya tenemos suficientes problemas en Twitter. Es una plataforma que funciona, pero que tiene graves problemas, pero al menos se preocupa por su negocio. Y entonces trata de tener lo mejor posible a sus miembros. Pero si la conviertes en el juguete de un tipo absolutamente desquiciado como es Elon Musk, alguien que cree que es libertariano porque él se hizo a sí mismo cuando estuvo en una escuela pública, cuando ha recibido miles de millones de dólares en subsidios, ¿a dónde vas? ¿Qué crees que eres? Es que yo soy un innovador. ¿Se te ocurrió PayPal? Vale, buena idea. Tampoco es lo más original del mundo, pero vale. Pero todo lo demás lo han hecho tus ingenieros, papá. A ti no se te ha ocurrido nada. Entonces se te ocurre que quieres comprar algo y lo compras. Compras ingenieros para hacer una agencia espacial. Pero tú no puedes hacer una fórmula de las que usan esos ingenieros, ni la más elemental que usan esos ingenieros, la puedes manejar tú. Así que calma, no compres Twitter. Por favor, Elon. Yo le ofrecía hoy en Twitter a otras opciones, le escribí directamente a Elon Musk, no va a hacer ni puto caso, ya lo sé, pero le escribí directamente y le dije, mira, haz cosas importantes, por ejemplo, invierte en captura del carbono, invierte en biotecnología para la agricultura en África, o invierte en una empresa que haga medicamentos baratos, especialmente la insulina, que en Estados Unidos es tan cara que la gente no usa toda la que necesita porque no se la puede permitir. Y vas a pasar a la historia, deja Twitter en paz y ocúpate de esto, que es mucho más valioso. Porque cosas como lo que pasa en Estados Unidos con la salud es tan increíblemente alucinante. Yo traduzco mucho para la industria
de los seguros médicos en los Estados Unidos y de organizaciones y empresas que están al servicio del esquema de la salud en los Estados Unidos. Mira, una familia en Estados Unidos, ya me estoy saliendo de Elon Musk, pero vale la pena hablar del tema de la sanidad en Estados Unidos. Una familia en Estados Unidos vive más preocupada por su salud que por casi cualquier otra cosa a su alrededor. Todos los años tienen que decidir qué tipo de seguro de los que les ofrece su empresa, si su empresa les ofrece seguros de salud, van a tomar. La decisión no es trivial. Ningún seguro médico en Estados Unidos lo cubre todo y todos son muy caros. ¿Hasta dónde te va a cubrir tu seguro de salud y en qué momento vas a empezarte a morir por no poder pagar? Ya no la atención médica, que puede ser de un costo absolutamente ridículo en Estados Unidos. Yo recuerdo facturas de $50 por una aspirina en un hospital, sino pagarte los medicamentos, porque los medicamentos son todos privados y el precio que tienen no tiene ningún motivo para estar limitado. Pongo ejemplos. España tiene una sanidad pública absolutamente admirable, extraordinaria, maravillosa y de la que no se puede decir todo lo bueno que es, así le dedicaré yo tres streamings. Con problemas, sorpresa. Cuando quiere comprar un medicamento, obtiene los datos de todos los centros de salud, centros de especialidades, centros ambulatorios, cirugías, etcétera, de todo el sistema de salud, cuántas aspirinas necesita. Entonces va con el fabricante y le dice, quiero aspirinas. ¿Cuántas? Tantos millones. ¿A cómo me las vendes? Y entonces consigue medicamentos a precios mucho más ventajosos que el ciudadano estadounidense que se paga su propia sanidad o que tiene un seguro privado. Pero no hay seguros públicos que son muy limitados, Medicare y Medicaid, pero que siguen pagándole a los hospitales privados y a los médicos privados porque no hay una sanidad pública, no hay prácticamente hospitales públicos. Lo que pasa es que tú llegas al hospital y tu seguro, sea Medicare o Medicaid, si eres mayor de edad o si eres muy pequeño, o si eres de los veteranos, estás imposibilitado por alguna causa, o tu seguro privado van a pagar, pero van a pagar lo que cobra el hospital. Y el hospital es un negocio privado, está allí para hacer dinero para los accionistas del hospital. Pero en un momento dado se te va a acabar el dinero. Si tú te rompes una pierna en la calle, en Estados Unidos, la ambulancia que te viene a recoger la tienes que pagar. El mínimo son alrededor de $2,000, $3,000. Si tienen que hacer operaciones de mantenimiento de la vida, lo que se conoce en España como una UBI móvil, una unidad de vigilancia intensiva móvil, una unidad de cuidados intensivos móvil, es decir, algo más que una ambulancia de transporte, sino algo que tiene equipo para mantenimiento de la vida, aquello se puede ir a los 10, 15, $20,000 tranquilamente, por llevarte de aquí al hospital, donde te van a empezar a cobrar. Es tan aterrador. Obviamente mi seguro lo cubrirá o no lo cubrirá. No lo sabes al entrar al hospital. Lo que firmas tú a la entrada del hospital es, y si mi seguro por alguna causa no cubriera lo que me van a hacer, me comprometo a pagarlo yo. Y se puede hablar de las cantidades más delirantes que tú quieras porque no hay forma de controlar los precios. No hay ningún interés de nadie en controlar esos precios. Y yo lo comentaba hoy en Twitter por algo que salió. Sí, mira, yo ojo, pues, hace 2 años, cuando empezó el confinamiento, viendo Star Wars con mi hijo, de pronto me apareció una mancha oscura, dejé de ver bien y no pude atenderme hasta que terminó el confinamiento. Cuando me atendí me dijeron que tenía usted un trombo en una rama venosa de la retina y pues no va a volver a ver bien.
pero bueno, a ver qué se puede hacer. Le vamos a poner unas inyecciones en el ojo, que ya lo he dicho, suena mucho más horrible de lo que en realidad es. No es tan aterrador, pero cuando se lo dicen a uno, dicen, no, en el ojo me vas a clavar un sí. No, no quiero, no pasa nada. Me pusieron 6 inyecciones de una cosa que se llama Lucentis, que es un medicamento basado en anticuerpos monoclonales, MAB, todo lo que se llama Ufumobab, Sumobab, Mabab, todo lo que termina con MAB significa monoclonal antibodies, anticuerpos monoclonales. Que me pusieron un medicamento de anticuerpos monoclonales, pusieron 6 inyecciones y he recuperado casi completamente la vista. No la voy a recuperar del todo, pero bueno, como es traductor y escritor y demás, pues tenía yo miedo de quedar tuerto para todo efecto práctico. Veo bastante bien con el ojo derecho ahora. Pero cada una de esas inyecciones me hubiera costado más de $2,000 en los Estados Unidos, cada una. 6 por 2, $12,000. $12,000 no los puedo pagar. En el año, básicamente año y 4 meses en los que me hicieron el tratamiento de las 6 inyecciones, ni loco puedo pagar $12,000. O sea, me hubiera quedado sin ver con el ojo derecho. Esa es la diferencia entre la medicina social y la medicina privada. Y por favor, cuando decimos que la medicina social es gratis, ya somos mayorcitos, ¿ok? No quiere decir que sea gratis. Quiere decir que se paga con el esfuerzo de todos y con los impuestos de todos, pero que no representa un costo adicional para aquella persona que se beneficia por ello, como los seguros. Tú tienes un seguro de automóvil y probablemente no lo uses nunca y has estado pagando con tus primas de seguro la atención a aquellos que sí tuvieron un siniestro, tuvieron un choque, se les cayó el auto por la barranca, le pegaron. Del mismo modo, todos pagamos la sanidad pública para que quien la necesita pueda acceder a ella, todos en igualdad de circunstancias. Y entonces es gratis en ese sentido, que ya está pagada por todos y no te van a pasar la factura. Somos grandecitos, yo estoy harto de oír a los que dicen, ay, es que no es gratis, alguien lo paga. De gratis quiere decir que paga otro, que esto lo dicen los liberadlotes constantemente, gratis quiere decir que paga otro. No, gratis quiere decir que pagamos entre todos, como tú el seguro de tu casa, pero por eso no lloras. Bueno, y dicho eso, llegamos a las 9:07 y esto es tardísimo. Esto quiere decir que me tengo que ir. Quiero agradecerles a todos por acompañarme. En este momento tenemos 137 personas. No sé cuántas tuvimos como máximo, quizás me lo puedan decir, pero esto además, bueno, ya, dejémoslo. Nos vemos el próximo jueves. Sigan viendo Ahora Música. Hoy presento un grupazo que es Delta Rey. Es que yo es la primera vez que los oí con Bottom of the River. Dije, ¿qué es esto? Esto es maravilloso. Todos cantan cantan bien. Tienen una visión musical originalísima. Escuchen a Delta Rey, que esto que vamos a ver hoy es de su último disco, de su última producción, que se llama From the Desert, o algo así, no me acuerdo del nombre exacto, pero valen muchísimo la pena. Vean los cortes que hacemos, por supuesto, del streaming, recomiéndenos con gente, hablen con la gente acerca de lo que hacemos aquí, porque si les gusta a ustedes, igual les puede gustar a sus amigos. Defiéndanos, den me gusta si les gusta, suscríbanse, por favor, porque todo eso ayuda a que más gente nos conozca, y si más gente nos conoce, pues más podemos obtener con la monetización del canal, lo cual permite hacer cosas mejores en el canal. Por lo demás, yo los dejo donde los encontré. Espero dejarlos en mejores condiciones y habiendo escuchado algo de interés y habiéndolo pasado bien durante estas 2 horas, nos vemos el próximo jueves, el miércoles, ya lo pasamos a los miércoles porque no me da la vida. El miércoles tenemos otro video temático, pero no se pierdan el de ayer donde tratamos precisamente los mitos de Nikola Tesla, cosa que yo pensé que iba a enojarse muchísima más gente, pero no. Afortunadamente los locos de Tesla todavía no han llegado, pero cuando lleguen los comentarios se van a poner calentitos. Mientras tanto, nos vemos la próxima semana en este streaming y ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.